Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Volver. Los retos siguen ahí, riesgo y prevención en pacientes con enfermedad cardiovascular. Este es un directo que hemos organizado desde la Sociedad Española de Cardiología, de Riesgo Vascular y Rehabilitación Cardíaca. Desde luego surge de la petición de muchos de vosotros, porque desde que pasó todo lo de la infección por el COVID-19 hemos tenido grandes dificultades que voy a contaros a todos vosotros, pero grandes dificultades de poder retomar nuestra actividad en las unidades de rehabilitación cardíaca. Por tanto, yo creo que era de vital importancia que nos reuniéramos, que pudiéramos tener la oportunidad de hablar en directo con una serie de personas que, como veréis, pues representan claramente lo que sería la rehabilitación cardíaca en España y que pueden apoyar a que tengamos durante esta hora y 45 minutos muchas posibilidades de discutir, de comentar y de poder seguir creciendo en la rehabilitación cardíaca como es nuestro gran interés, ¿no? Bueno, este directo cuenta con la colaboración de Ambien, a la que agradecemos enormemente su colaboración, y vais a tener también la oportunidad, porque la Sociedad Española de Cardiología en estos directos, como sabéis, acredita, y de aquí a las 12 de la noche tendréis oportunidad de entrar en este directo para poder responder al cuestionario en el que os facilitarán 1,5 créditos una vez respondido adecuadamente a sus preguntas por medio del Comité de Acreditación de la Sociedad Española de Cardiología. Bueno, en este directo contamos, de momento voy a decir simplemente los nombres, luego lo haré correctamente, con la doctora Raquel Campuzano, el doctor José Antonio Alarcón, el doctor José Manuel García Pinilla, la doctora Carmen de Pablo, la doctora Almudena Castro y el doctor Ernesto Dalí. Vamos a intentar luego, poco a poco, ir presentando uno a uno y al final tendremos oportunidad todos de debatir y es la intención nuestra que podáis preguntar mucho, entrar y comentar todo lo que realmente os preocupa en este momento. Nada más, creo que tenéis también oportunidades de hacer las preguntas por el chat dentro de la página y vamos a pasar ya directamente a la primera sesión en la que hablaremos de la optimización del tratamiento preventivo tras la pandemia, la plena implementación de las guías tras la COVID-19 y que se encargará de la doctora Raquel Campuzano Ruiz del Hospital Universitario Fundación de Alcorcón y que será dentro de pocos meses la presidenta de la Asociación de Riesgo Vascular y Rehabilitación Cardíaca de la SEC y que actualmente es la presidenta electa. Pues nada, damos paso a Madrid. Raquel, adelante. Muchas gracias, Vicente. Buenas tardes a todos los que estáis conectados. Y vamos a empezar con esta primera presentación del reto de cómo optimizar el tratamiento preventivo tras la pandemia. He dividido la charla en estas tres cuestiones. ¿Qué situación tiene la prevención durante el COVID? ¿Qué barreras reales hemos tenido y tenemos a la prevención a diario? ¿Y qué oportunidades también nos están surgiendo a diario para poder mejorar el control de los factores de riesgo y la rehabilitación cardíaca de nuestros pacientes? Sabemos que hay una relación bidireccional muy clara entre COVID-19 y enfermedad cardiovascular. De hecho, las comorbilidades cardiovasculares son muy frecuentes en pacientes ingresados por COVID-19. La presencia de enfermedad cardiovascular aumenta claramente la mortalidad. Ha habido mucha discusión de qué factores aumentan o no la mortalidad. Pues la enfermedad cardiovascular aumenta la mortalidad en la infección y además tanto los factores de riesgo como la enfermedad cardiovascular se incrementan con la edad, que es otro de los factores muy importantes en la infección COVID. De hecho, la Sociedad Europea ha incluido en esta tabla más o menos todos los factores que se han considerado que pueden ser factores de riesgo en la infección y, como veis, aparte de la enfermedad pulmonar crónica, que está muy claro, la mayoría nos atañen, como el estar pendiente de una cirugía cardíaca, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad coronaria, la diabetes, el sobrepeso, las arritmias, son factores que pueden empeorar mucho la evolución de la infección. Por el contrario, parece que el ser mujer frente al ser varón, el estar en tratamiento con IECAS, incluso estar en tratamiento con estatinas, no solo no parecen factor de riesgo, sino que incluso en algunos estudios y registros han parecido ser factores protectores de buena evolución de la infección. Esta diapositiva seguro que la habéis visto en muchísimos sitios, pero la verdad es que es muy ilustrativa y es que todos pues ya tenemos las cicatrices de esa primera oleada COVID, pero fijaos que nos quedan
ojalá que afortunadamente no más oleadas COVID, pero aunque ya no hubiera más oleadas COVID, tenemos una segunda ola de pacientes cardiovasculares que se han demorado en intervenirse o en tratarse y, por supuesto, una tercera de pacientes que han interrumpido su prevención cardiovascular. O sea que ahí es donde tenemos que empezar, si no lo hemos hecho ya, a incidir en nuestros pacientes. De hecho, también la Sociedad Americana de Cardiología Preventiva nos dice, y esto lo dicen ellos y lo he subrayado, que la rehabilitación cardíaca es incluso más crítica que nunca, pero que debemos evolucionar a lo más virtual y a lo más en medicina que podamos dentro de la rehabilitación cardíaca, pero no olvidarla, sino al revés, potenciarla más que nunca. Sabiendo la grandísima relación que hay entre la enfermedad cardiovascular, los factores de riesgo y la infección, ¿qué barreras nos hemos encontrado a la prevención? Bueno, pues realmente yo os diría, y no os descubro nada, que nos hemos encontrado todas las barreras y todas a la vez. Aquí os pongo algunas diapositivas de Twitter. En marzo del 2020, la mayoría de gimnasios de rehabilitación cardíaca, por lo menos de las comunidades más afectadas, han tenido que cerrar. Se han convertido en hospitales de campaña. Muchas de las plantillas han pasado de ser plantillas de rehabilitación cardíaca a plantillas de atención a pacientes COVID. Estaban prohibidas y siguen prohibidas muchas de las actividades presenciales y grupales por la seguridad de nuestros pacientes y solo teníamos, y en algunos casos, la posibilidad de teleconsultas. Y es que he puesto ahí que éramos un 99,9% COVID. Esto en los hospitales. ¿Qué estaba pasando en la población y en los domicilios de nuestros pacientes? Esta diapositiva es de los compañeros de endocrinología, de Susana Monereo y de Cristóbal Morales, y me ha gustado mucho la encuesta que ellos han hecho durante el periodo de pandemia más intenso, en el que dicen que realmente se nos han juntado tres pandemias, la pandemia COVID-19, pero también la pandemia de obesidad y de inactividad física. Se estima que todos nosotros, la población en general, ha incrementado unos 3 kilos de promedio de peso, unas 300 calorías más de ingesta con mucha menos actividad. Y yo ahí he añadido el factor estrés. Realmente muchas veces que llamabas a los pacientes no tenían inestabilidad física, pero sí mucha inestabilidad emocional. Frente a todo este panorama, ¿qué oportunidades tenemos? Que es donde nos vamos a centrar en esta última parte de la charla y que es la más positiva. Bueno, esto lo tenemos online desde hace unos días y hoy precisamente ya ha salido en Revista Física. Estamos en el tiempo de la e-prevención. Hay que evolucionar y la e-prevención es una verdadera realidad. Para ello necesitamos tres actores principales. Uno, que todos los que nos dedicamos a la prevención y a la cardiología realmente seamos conscientes de esa importancia que tiene la prevención en esta era tan difícil, probablemente más que nunca. Y utilizar todas las herramientas de tecnología que tengamos a nuestro alrededor. Y también los pacientes. Más que nunca el paciente tiene que ser un paciente motivado y activado, que se cuide y que reciba todos los consejos que nosotros podamos hacer llegar por la e-medicina. He dividido aquí las herramientas que un poco también en mi práctica clínica han sido de mayor utilidad. Algunos seguro que las compartís y otros las podemos después debatir. Pero yo creo que han sido de verdadera utilidad, al menos estas que os traigo aquí. La historia clínica electrónica, por mucho que despotricamos a veces del acceso, de la conectividad, realmente es fundamental, ha sido fundamental en esta época COVID y siempre el tener información en común de cualquier médico, tanto de atención primaria, sobre todo en esta ocasión que han hecho una labor encomiable, como de los médicos especialistas en el hospital, el poder compartir la información del paciente. De hecho, así como ejemplo, nosotros cada vez que esperábamos un código infarto, estábamos visualizando en historia clínica electrónica de AP si el paciente había tenido algún contacto, algún síntoma reciente, un poco de cara a actuar de una forma u otra. O sea que es una información que podíamos compartir muy rápidamente sin tener que llamar a nadie ni preguntar al paciente que a lo mejor no venía en condiciones. Los informes de alta también en tiempo real. Cada vez que un paciente se va de una planta de cardiología por una inestabilidad, de una insuficiencia cardíaca, por un síndrome coronario agudo, sería muy útil que los centros de atención primaria que tratan habitualmente a ese paciente sepan de ese episodio para que se haga una captación activa desde los equipos de enfermería
por telemedicina, por supuesto, y que ese paciente probablemente, aunque no se atienda de una forma presencial, ya entre en una rueda de prevención. La estrella es la e-consulta. Todos nos hemos prácticamente doctorado en e-consulta en las últimas semanas y realmente, también como anécdota, nosotros el 9 de marzo prácticamente ninguno de los teléfonos de las consultas tenía salida al exterior. En menos de 10 minutos se habilitaron todas las consultas del hospital con salida al exterior, ¿no? Para que veamos simplemente la importancia de poder hacer llamadas a los pacientes. Ahora mismo todos tienen altavoz y la semana que viene esperamos tener todos por videoconsulta. O sea que estamos probablemente avanzando más ahora que en los últimos 20 años, ¿no? La e-consulta, lo decía muy bien Almudena, no es una telellamada, ¿no? Es algo que hay que preparar muy bien y hay que comunicar la hora en la que vas a llamar al paciente, crear un clima de consulta, una calidez y una calidad de consulta, repasar la historia clínica con el paciente, los síntomas o novedades que haya tenido, los resultados de las pruebas que estuvieran pendientes, comunicarlas, repetirlas, explicarlas, simplificarlas si es necesario. Y frente a lo que sobre todo repasamos aquí del control de factores de riesgo, creo que la e-consulta tiene unas oportunidades maravillosas. Dicen en las guías americanas que todo paciente cardiovascular tendría que tener al menos una báscula y un tensiómetro en casa, y la verdad que con eso ya podemos hacer muchísimo. Fijaos que si repasamos el peso y la tensión arterial con el paciente, por ejemplo, podemos detectar muy bien una descompensación de insuficiencia cardíaca. Por supuesto, en los pacientes diabéticos, los controles de glucemia. Por supuesto, el control de LDL, que debe dejarse planificado al alta del paciente para 4 o 6 semanas. No sabemos cuándo íbamos a poder ver a esos pacientes, al menos que a las 4 o 6 semanas ese paciente tuviera una analítica planificada. Y la adherencia al tratamiento, a la dieta y ejercicio, con todos los dispositivos de los que disponga el paciente, si es que dispone, y si no, preguntando la sensación de esfuerzo que tiene y el tiempo de ejercicio que está haciendo todos los días. También la e-consulta es un momento muy importante de coaching. Como os digo, yo la mayoría de veces que llamaba a los pacientes, probablemente la situación cardiológica estaba muy bien y lo que estaba fallando es la situación emocional del paciente, incluso la situación familiar, la situación laboral. Utiliza esa e-consulta para intentar controlar el estrés, tanto psicológicamente como si necesitas farmacológicamente. Promueve, por supuesto, el ejercicio en casa. O sea, no solo es, ¿se encuentra usted bien? Vale, pues ya le llamo dentro de 6 meses. Repasa todo lo que hemos visto hasta ahora. E insiste en el abandono de tabaco. Es un buen momento, aunque es verdad que muchos pacientes te dicen que están muy estresados para dejar el tabaco en ese momento. Si hay un clima favorable, siempre es buen momento para dejar el tabaco. Y el plan global que tengas con el paciente. La prescripción electrónica única es una verdadera oportunidad. El que tú prescribas un fármaco y el paciente pueda retirarlo de la farmacia sin tener que pasar por su médico de atención primaria es absolutamente fundamental. Y pensar en acto único, al menos en las primeras semanas de pandemia, yo no sabía cuándo iba a poder volver a ver a los pacientes. Así es que intenta solucionar todo en una consulta y dejar solicitada la próxima revisión y pactada con el paciente cómo va a ser. Si puedes, mejor videoconsulta. Con la videoconsulta estás viendo el lenguaje no gestual del paciente, puedes conciliar quizá mejor la medicación si no tienes prescripción única, incluso puedes ver unos edemas que el paciente no te esté refiriendo si es preciso. Pero si no tienes videoconsulta, teleconsulta. Y de hecho, esto acaba de regularse por la Organización Médica o Colegial. Y por primera vez se nos dice que la teleconsulta es un verdadero acto médico que va a complementar la atención médica en situaciones en las que no se pueda o no se deba hacer de forma presencial. Pero la e-consulta no solo es con el paciente. En nuestro caso, y en muchos de vuestros hospitales seguro que también está activo, ha sido de enorme utilidad la e-consulta con el médico de atención primaria. De hecho, nosotros la tenemos abierta desde septiembre y os diré que ha crecido un 200% durante la época COVID. El poder decir a un compañero de atención primaria, yo haría esto con este paciente de forma escrita y sin tener que por supuesto, venir presencialmente el paciente es fundamental. La prescripción electrónica, como os decía, el poder prescribir un fármaco para optimizar un tratamiento, por ejemplo, del colesterol, y que el paciente lo pueda retirar, el paciente o algún familiar, o incluso que la farmacia lo lleve a su domicilio, es fundamental.
Y como todo, volvemos a decir que el e-paciente debe ser protagonista. Hay muchos pacientes que desafortunadamente no se cuidaban y que en esta época probablemente han aprendido que, por instinto de supervivencia quizá, que tenían que cuidarse y tener responsabilidad en su enfermedad más que nunca. Y esto también es una idea que creo que puede ser interesante, que es la farmacia a domicilio. Esto fue incluso un poco altruista en nuestro servicio de farmacia. Nuestros farmacéuticos y todo el personal de farmacia accedía a los domicilios, dejaba en los portales de los domicilios de los pacientes la medicación que tenía que recogerse de forma hospitalaria, pero también las farmacias locales, para que ninguno de los pacientes crónicos tuviera que desplazarse ni a la farmacia del barrio ni a la farmacia del hospital. Y esta es la última parte, cómo tenemos que enfocar la nueva rehabilitación cardíaca, ¿no? Esta que es tan importante que estamos diciendo. Y como veis, bueno, pues aquí me acompañan muchas de las artífices de esta nueva rehabilitación cardíaca. La nueva rehabilitación cardíaca tiene que pasar por dejar al máximo de ser presencial. Teníamos muchísima actividad presencial que no puede ser ahora y que no debe ser ahora, salvo luego podemos discutir para qué pacientes tiene que mantenerse la actividad presencial, pero la rehabilitación cardíaca empieza a ser más virtual que nunca. Luego nos comentará la doctora Castro, la doctora De Pablo, sus iniciativas. El documento express, pero con gran rigor, que ha sacado la Asociación de Riesgo Cardiovascular y Rehabilitación Cardíaca para cómo reiniciar con las mayores medidas de seguridad la rehabilitación cardíaca, muy dependiente de medicina. Y sí que queríamos compartir con vosotros esta buena noticia que surge de la necesidad, que es el aula abierta de rehabilitación cardíaca, en el que de forma totalmente altruista y los domingos por la tarde, después de venir de guardia de atención a pacientes COVID, todos estos compañeros y grandes expertos en rehabilitación cardíaca hemos intentado montar un verdadero programa de rehabilitación cardíaca online que os presentaremos dentro de, probablemente en esta semana o en la que viene, para que nadie, aunque vuelva a haber situaciones de confinamiento, se quede sin un programa de rehabilitación cardíaca que llegue a su domicilio. Esto no hubiera podido ser, por supuesto, sin el equipo TIC de la SEC, que, como os digo, también ha trabajado los domingos en el aula. Y terminamos con lo que nos dice la Sociedad Americana de Cardiología Preventiva, y es que hay que adaptar la rehabilitación cardíaca porque es más importante que nunca, pero también tiene que ser más virtual que nunca. Así es que mis conclusiones serían que hay una grandísima relación entre la pandemia y la enfermedad cardiovascular, que la prevención y la rehabilitación es más necesaria que nunca por lo que ha ocurrido y por lo que pueda ocurrir, que frente a eso, afortunadamente, tenemos muchas herramientas en prevención que probablemente teníamos delante y que esto ha hecho que se impulsen, y que sin duda estamos ante una nueva era de rehabilitación cardíaca más fuerte y para todos. Muchas gracias por estar ahí. Bueno, muchas gracias, Raquel. Creo que ha quedado claro y abierto todas las dudas que nos surgen sobre la nueva forma de comunicación virtual, y creo que tendremos al final de todas estas sesiones, de estas charlas, tendremos oportunidad de debatir sobre todo ello y a fondo, ¿vale? Vamos a pasar a la siguiente sesión, en la que estará el doctor José Antonio Alarcón Duque y el doctor José Manuel García Pinilla. El doctor José Antonio Alarcón Duque es del Hospital de Donostia, cardiólogo, y el doctor José Manuel García Pinillas, cardiólogo del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, y además es presidente de la Asociación de Insuficiencia Cardíaca de la Sociedad Española de Cardiología. El motivo de esta sesión, pues porque antes justo de que empezara toda esta problemática con el coronavirus, creamos una necesidad que yo creo que era muy clara y que yo también a lo largo de esta sesión vamos a poder debatir sobre ello, y es que a los pacientes que entran dentro de los programas de rehabilitación cardíaca o que entran en las unidades de insuficiencia cardíaca por su patología de insuficiencia cardíaca, a veces nos hemos encontrado que parece que tiene que elegirse con una de esas dos unidades, o puede ser que se pise el funcionamiento entre las unidades cuando realmente, y es el motivo de este documento, lo más importante es optimizar los recursos en este tipo de pacientes y ver cómo podemos trabajar en equipo, ¿no? Para ello, ellos dos pues, van a hablar ahora sobre el consenso que creamos de insuficiencia cardíaca y rehabilitación cardíaca con el apoyo de las dos asociaciones. Adelante.
Muy buenas. Gracias, Vicente, y gracias a la SEC por invitarme a presentar este documento de consenso, como habéis dicho. El título de este documento de consenso es Consenso de expertos en el manejo multidisciplinar y el abordaje integral de la insuficiencia cardíaca, desde la alta hospitalaria hasta la continuidad asistencial con primaria. Y, como veis, los autores hemos sido el grupo de trabajo tanto de la Asociación de Riesgo Vascular como Rehabilitación Cardíaca, como de la Asociación de Insuficiencia Cardíaca de la SEC. Bueno, pues nada, como ya sabéis, la carga asistencial de la insuficiencia cardíaca es enorme, entre el 1 y el 4% de los ingresos hospitalarios totales son por insuficiencia cardíaca, y sí es verdad que la mayor parte de estos ingresos por insuficiencia cardíaca son reingresos, hasta 9 de cada 10. De tal manera que según aumentan los reingresos por insuficiencia cardíaca, la supervivencia disminuye de manera espectacular. En este punto, ¿qué aporta la rehabilitación cardíaca y la insuficiencia cardíaca? Bueno, pues tenéis aquí el último metaanálisis Cochrane del grupo de Taylor, con casi 6.000 participantes en insuficiencia cardíaca, donde se observó una mejoría en la mortalidad de todas las causas más allá de los 12 meses, con una disminución del 12%, si es verdad que rozando la significación estadística, y lo que sí hubo claramente fue una mejoría en cuanto a la disminución de las hospitalizaciones totales, un 30%, y una disminución de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca de hasta un 40%, con una mejoría en la calidad de vida. De tal manera que, como todos sabéis, estas son las recomendaciones de las guías europeas de insuficiencia cardíaca. El ejercicio aeróbico tiene una recomendación clase 1A para mejorar la capacidad funcional de los síntomas, para disminuir la hospitalización, dentro de los equipos multidisciplinares donde se ha observado pues, una disminución de la hospitalización y la mortalidad, recomendación clase 1A. Y esto, que era del 2016, se actualiza tanto a nivel del documento europeo como el documento americano en el 2019. El documento europeo se vuelve a decir lo mismo, hay que mandar los pacientes con insuficiencia cardíaca a los programas de rehabilitación cardíaca. Y, de hecho, el documento americano hace un checklist donde, tras el alta, pues habría que hacer una derivación activa a los pacientes tanto a rehabilitación cardíaca como a las unidades de insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es el problema? Pues aquí tenemos el registro del REURECA del 2015, de la doctora de Carmen de Pablo, donde de todos los pacientes que se remitían entonces en la rehabilitación cardíaca, ni siquiera el 6% eran pacientes por insuficiencia cardíaca. Y en esta necesidad surge este consenso de expertos que, bueno, como ya ha presentado Vicente y José Manuel, implica a los dos presidentes de las asociaciones científicas de la SEC y 40 expertos con 8 coordinadores. El objetivo era el integrar los pacientes con insuficiencia cardíaca, que muchas veces están seguidos en las unidades de insuficiencia cardíaca, en los programas de rehabilitación cardíaca, definir el perfil de estos pacientes, cómo los tendríamos que derivar en la ruta asistencial y cómo debería ser el seguimiento coordinado entre ambos. Criterios de selección serían pacientes que han tenido insuficiencia cardíaca, que estuvieran estables y con tratamiento médico óptimo a ser posible. Los criterios de exclusión son los clásicos para los programas de ejercicio en rehabilitación cardíaca. Las contraindicaciones de ejercicio físico son gradientes severos, tanto estenosis aórtica severa, miocardiopatías hipertróficas obstructiva severa, contraindicaciones temporales, pues arritmias no controladas, miocarditis, infección, etcétera, o unas comorbilidades muy importantes con una expectativa de vida inferior a un año, o unas fragilidades extremas. De tal manera que la ruta asistencial sería pues la que veis a continuación. El paciente ingresado a la alta hospitalaria debería de ser remitido, como decía el documento americano, tanto a la unidad de insuficiencia cardíaca como a la unidad de rehabilitación cardíaca, en la unidad de rehabilitación cardíaca para completar la fase 2. Sí es verdad que hay veces que son pacientes, nos pueden remitir a las unidades, pacientes que no han sido ingresados, sino que están siendo llevados por las unidades de insuficiencia cardíaca, y ahí también el flujo debería ser a las unidades de rehabilitación cardíaca para realizar esta fase 2, que luego explicaremos un poquito en qué consiste. Y una vez acabada la fase 2, otra vez se deberían de remitir estos pacientes a las unidades de insuficiencia cardíaca, que son los que siguen de manera crónica a los pacientes, teniendo en cuenta que los pacientes deberían completar una fase 3, que teóricamente es la fase de cronicidad, ¿no?, donde tendrían que realizar todo lo aprendido en la fase 2 previa en rehabilitación cardíaca. Profesionales, por tanto, que intervienen en este proceso, pues tendríamos el cardiólogo o cardióloga con especial dedicación a insuficiencia cardíaca y el cardiólogo o cardióloga con especial dedicación a rehabilitación cardíaca. También las enfermeras, tanto de insuficiencia cardíaca como de rehabilitación cardíaca, participaríamos en el apartado educativo de la optimización de las terapias, de los tratamientos y del ejercicio físico.
Los rehabilitadores y los fisioterapeutas participarían también en la optimización a nivel educativo, a nivel de ejercicio físico, el psicólogo un papel muy importante y luego personal de apoyo especializado, como podrían ser trabajadores sociales, psiquiatras, etcétera. Recordando aquí, muy importante, el papel fundamental del médico de atención primaria y de la enfermería de atención primaria, sobre todo en la fase 3, ¿no? En la fase ya más crónica. ¿Cómo son estas fases? Pues como veis aquí, la fase 1, que es la fase intrahospitalaria, en este caso los cardiólogos pues valoraríamos y ajustaríamos el tratamiento, planificación al alta de cuidados y se pasaría de ahí a una fase 2 donde es muy importante la intervención educativa también. En esta fase 2, a ser posible con pacientes estables, más o menos se suele hablar de un mes de estabilización, con un tratamiento médico optimizado, estratificación de riesgo de los pacientes, valoración y seguimiento clínico, planificar el programa de entrenamiento. Aquí tendríamos entrenamiento no solo aeróbico, entrenamiento también de fuerza, entrenamiento de musculatura respiratoria, entre otros, la intervención psicológica y la terapia ocupacional. Haríamos una media más o menos unas 36 sesiones y de ahí se pasaría ya a una fase 3, que es la fase ya de cronicidad, ¿no? El resto de la vida del paciente teóricamente, donde se seguiría ajustando el tratamiento, valoración y seguimiento clínico, la decisión sobre el tratamiento a largo plazo de dispositivos, intervenciones, etcétera, si no se había hecho previamente, en este caso ya más enfocado a las consultas crónicas de insuficiencia cardíaca y, importante también, el paciente experto y la escuela de pacientes en este caso. El perfil de los pacientes a remitir a rehabilitación cardíaca, ya partiríamos de la base de que el paciente con insuficiencia cardíaca es un paciente de riesgo importante. Sí es verdad que lo podríamos subdividir en dos grupos de pacientes. El paciente que dentro de eso tiene menos riesgo, que serían pacientes con una situación funcional de la NIJA 1 o 2, con una CEBI por encima del 40%, sin alteraciones de la función del ventrículo derecho, sin hipertensión pulmonar, con el tratamiento optimizado, sin comorbilidades y sin ingresos hospitalarios en el último año. Tendrían que cumplir todo este checklist para poder llevar a estos pacientes a unidades de rehabilitación cardíaca en el ámbito comunitario. Y en el otro extremo de la pirámide tendríamos los pacientes que serían de riesgo no tan bajo y en los cuales, con que tuvieran alguno de estos, ya entrarían a este grupo, que serían los que tienen FEBI reducida por debajo del 40%, hipertensión pulmonar grave, una clase funcional avanzada por lo menos de la NIJA 3, con reingresos frecuentes al menos 2 o 3 anuales. En este caso, la recomendación es que sean seguidos por unidades de rehabilitación cardíaca avanzadas y, si estas no están, por lo menos unidades que sean especializadas. Un punto importante en el documento de consenso que yo creo que tenemos que tener claro todos es que el responsable principal del seguimiento, sobre todo en los pacientes de alto riesgo, será el cardiólogo de la unidad de insuficiencia cardíaca. Eso no lo discute nadie, ¿no? Sin embargo, esto se deberá adaptar a las características organizativas del centro donde se aplique, aunque lo que sí es verdaderamente importante es que hay un consenso entre ambas unidades, ¿no? Por lo menos cuando se solapen en el tiempo rehabilitación cardíaca e insuficiencia cardíaca. Y por otro lado, se especifica también en este documento que la rehabilitación cardíaca debe constar como parte de la optimización del tratamiento de estos pacientes, incluido el implante de dispositivos, porque el hecho de implantar un dispositivo, un DAI o lo que sea, no depende tanto de dónde está en ese momento el paciente, sino en las características clínicas del paciente dentro de los plazos que marcan las guías de práctica clínica. Los pacientes de riesgo bajo, muy importante en este caso, como os he dicho previamente, pues el seguimiento entre atención primaria, unidades de rehabilitación cardíaca comunitaria con unidades de insuficiencia cardíaca. Y un poquito el resumen de la continuidad asistencial serían pacientes, como os he dicho, la fase 1, el ingreso hospitalario. Después del ingreso habría que hacer un informe de alta, notificación al médico de cabecera para que sea captado activamente por atención primaria en 24 o 48 horas, con una visita máximo de una semana del equipo de atención primaria y citado en un mes aproximadamente para rehabilitación cardíaca, a ser posible con una prueba de esfuerzo con consumo de gases. Pasarían a la fase 2, la rehabilitación cardíaca, como hemos dicho previamente. Una vez finalizada, habría que hacer el informe de alta, nuevamente notificar al médico de atención primaria este alta a este paciente, también notificar a las unidades de insuficiencia cardíaca, la captación activa a ser posible por el médico de atención primaria en 24 o 48 horas, con un plan de seguimiento desde primaria entre 3 y 6 meses. Y aquí ya nos meteríamos en la fase 3, la fase de cronicidad, donde es muy importante, pues todo lo que ha comentado también Raquel y se ha comentado previamente, ¿no? Las consultas electrónicas entre diferentes especialidades, agendas virtuales, citas presenciales o no presenciales telefónicas
y muy importante también la formación continuada entre especialistas, por ejemplo, médicos de atención primaria que puedan rotar por unidades de rehabilitación cardíaca o de insuficiencia cardíaca, valorar los signos de descompensación y en todo esto continuo, desde la fase 1, 2, 3, muy importante lo que se ha dicho, la historia clínica electrónica compartida, la prescripción electrónica muy importante y muy importante también las enfermeras de enlace en estos casos, ¿no? Y volvemos a recordar aquí el tema de la asociación de pacientes, el paciente experto, dentro, por ejemplo, del programa de la SEC de miocardio, los recursos municipales, hay que potenciarlos, tanto circuitos urbanos como polideportivos. Y ya otros puntos del documento que os animo a leer cuando ya se publique definitivamente la semana que viene, porque está muy bien explicado, es el papel importante de la ergoespirometría en la insuficiencia cardíaca y en la rehabilitación cardíaca para el pronóstico de estos pacientes, para la estratificación y para también la programación del programa de ejercicio, y el papel de las nuevas tecnologías en insuficiencia cardíaca y el abordaje integral de las mismas. Y bueno, yo aquí ya como conclusiones, pues daría las propias conclusiones del documento, que son claras y son concisas, ¿no? La insuficiencia cardíaca precisa un tratamiento multidisciplinario, pero tiene que ser coordinado y con una continuidad asistencial que esté bien delimitada. De tal manera que con esto lo que hacemos es mejorar los recursos, mejoramos la atención de estos pacientes y evitamos los ingresos evitables y mejoramos la morbimortalidad. Y bueno, y con esto ya era un poquito el resumen de este documento. Sí, tenéis 10 minutos, José Antonio, más o menos para comentarlo entre José Manuel y tú, más o menos desde la perspectiva de rehabilitación cardíaca por tu parte y la postura o la visión de insuficiencia cardíaca por parte de José Manuel. Ir comentando y luego al final, de todas formas, entre todos podremos hacer preguntas y comentarios en la mesa final. Bien, una vez llegado a este punto, bueno, hemos visto un poquito los flujos, la ruta asistencial ideal. Me gustaría comentar con José Manuel un poco las barreras, ¿no? a esta ruta asistencial en el día a día, ¿no? Por ejemplo, pues todos sabemos que hay hospitales que tienen unidades de insuficiencia cardíaca avanzada y por lo que sea no tienen unidad de rehabilitación cardíaca, o a la inversa, hospitales que tienen unidades de rehabilitación cardíaca incluso avanzada y no tienen unidades de insuficiencia cardíaca, no tienen consulta de insuficiencia cardíaca. Tú, José Manuel, ¿cómo ves desde tu punto de vista o desde el punto de vista de la Asociación de Insuficiencia Cardíaca de la SEC, cómo podríamos mejorar esto, implementar esto? Bueno, vamos, yo creo que un poco lo que he dicho al principio, ¿no? Es decir, lo importante es unificar criterios y aprovechar los recursos. Como tú dices, pues hay hospitales que tienen de todo, tienen unidad de insuficiencia cardíaca, tienen unidad de rehabilitación, pero a lo mejor esos hospitales, la unidad de insuficiencia cardíaca, pues tenemos o pueden tener un problema de acceso, ¿no? De acceso pues porque hay una lista de espera grande, pues porque no hay a lo mejor una enfermera que tenga consulta todos los días, y en esos casos pues se puede echar mano claramente de la unidad de rehabilitación si está un poquito más implementada, pues para todas las cosas que se hacen en una unidad de insuficiencia cardíaca habitualmente, sobre todo titulación, optimización terapéutica. Además, durante la actividad física se puede valorar también cómo le sienta la medicación a los pacientes, cómo toleran beta-bloqueo, por ejemplo, ¿no? Es decir, cosas que son muy interesantes. Y luego, pues, es verdad que habrá unidades o habrá hospitales donde pues, tengan un mayor desarrollo de la unidad de insuficiencia cardíaca. El problema es que si no tenemos unidad de rehabilitación de ningún tipo, nosotros lo tenemos complicado a la hora de hacer rehabilitación, ¿no? Es decir, más allá de lo que son consejos más o menos de actividad física, generales o un poquito más específicos en insuficiencia cardíaca, podemos hacer poca cosa porque no podemos tener un contacto directo con el paciente para rehabilitarlo. Y por el contrario, habrá hospitales donde la unidad de insuficiencia cardíaca, a lo mejor la unidad de rehabilitación esté muy implementada y sin embargo esté poco implementada la unidad de insuficiencia cardíaca. Claro, el tema es adaptar esas unidades de rehabilitación que generalmente estaban mucho más acostumbradas, ¿no?, al manejo del paciente isquémico, al paciente con insuficiencia cardíaca, que requiere una atención bastante más individualizada, ¿no? Programas mucho más individualizados y más largos, ¿no? Pero yo creo que en principio, como hemos dicho antes, el consenso es eso, es un consenso, ¿no? Es decir, el problema hubiese sido que nos hubiésemos reunido aquel día y no hubiésemos peleado. Bueno, no nos peleamos, sino que hicimos las cosas, yo creo que de manera totalmente, pues como habitualmente nos llevamos en la sociedad española, ¿no? Sí. Pues de una manera totalmente compartida, sin tira ni afloja, porque lo que está claro es que el que se tiene que beneficiar es el paciente. Entonces el paciente se tiene que beneficiar
en cada ámbito de lo que tiene y aprovechar los recursos que hay en cada centro de la mejor manera posible. Yo ya digo, en mi caso, por ejemplo, que la unidad de insuficiencia cardíaca en muchas ocasiones pues puede estar cerca del colapso, pues porque no tenemos cita, porque tenemos cita a muy largo plazo, pues la unidad de rehabilitación claramente nos puede prestar un apoyo, ¿no?, a la hora, por ejemplo, de titular y optimizar a los pacientes. Sí, yo también estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y yo creo que por ahí deben ir las vías, ¿no? Y ya hablando un poquito de esto, ¿cómo crees tú, por ejemplo, que podríamos mejorar la comunicación, ¿no?, entre las unidades de insuficiencia cardíaca y las unidades de rehabilitación cardíaca? Por ejemplo, ya no me refiero tanto al paciente ingresado o posalta inmediata, que parece que el flujo está más claro. Muchos pacientes, por ejemplo, que se llevan en las unidades de insuficiencia cardíaca, que son igual miocardiopatías familiares, que pues algunas también se pueden rehabilitar en insuficiencia cardíaca y que se llevan en consultas, ¿no?, desde hace manera crónica, el flujo de pacientes a las unidades de rehabilitación cardíaca. Mejorar un poquito la comunicación. ¿Tú cómo lo ves en ese punto? Eso, porque hay que comunicarse, ¿no? Pues lo mismo que hicimos el día que nos comunicamos todos por lo mismo, ¿no? Es verdad que hay hospitales grandes con servicios de cardiología muy grandes donde parece que la comunicación es más compleja, ¿no?, que todo tiene que ir por escrito y en papeles, ¿no? Pero yo creo que lo fundamental es tener claro eso. Luego, por ejemplo, sí que creo que es interesante el tema de la atención primaria, ¿no? Porque, claro, la atención primaria es clave, sobre todo en fase 3. En nuestro caso también en el caso de los pacientes con insuficiencia cardíaca también es clave en otras fases del proceso, ¿no? Y en ese caso, tú lo has dicho muy bien, y se recoge en el documento, es el papel de las gestoras de casos, ¿no? Que las gestoras de casos son un elemento básico y fundamental a la hora de establecer el contacto con la atención primaria y a la hora de comunicar a la atención primaria que un paciente está ingresado, que un paciente se va a dar de alta y demás, ¿no? Y entre nosotros, pues claramente lo que tiene que haber es comunicación, flujo adecuado y, por supuesto, protocolos de acceso. Así que un protocolo de acceso consensuado entre la unidad de insuficiencia cardíaca y la unidad de rehabilitación, desde luego es fácil que se realice, que los pacientes accedan al proceso de rehabilitación cardíaca con absolutas garantías, ¿no? Pero al final todo es comunicación, si no hay otro secreto y todos lo sabemos, ¿no? Sí, yo también en este sentido estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Y bueno, como nos sobran todavía unos poquitos minutos, entre que hemos tardado un poquito en poner la presentación, no sé si alguien quería comentar algo un poquito dentro del grupo de los que estamos aquí en la mesa o alguno de los ponentes. Yo puedo, moderador. Totalmente. Almudena, tienes todo el poder. Sí, yo es que estoy totalmente de acuerdo con José Manuel sobre el tema de la comunicación, ¿no? En la PAZ realmente ha pasado lo contrario. La unidad de rehabilitación cardíaca estaba bastante más desarrollada que la de la insuficiencia cardíaca. Yo tengo que mirar ahí a la cámara, ¿no? Que me da por mirar a Joséán, pero no te miro a ti, vale. Pero yo no me veo en el centro, no sé, me tengo que ver en el centro. Esto es así, aunque hable, vale, perdón. Entonces, en la PAZ estaba más desarrollada la unidad de rehabilitación cardíaca que la de insuficiencia cardíaca. De hecho, los residentes rotaban conmigo y luego ya con Regina y conmigo, digo conmigo porque al principio era solo yo. Y esto ha hecho que ahora los residentes que han terminado se han hecho adjuntos y están montando la unidad de insuficiencia cardíaca, no conciban hacer una unidad de insuficiencia cardíaca sin nosotros. Es decir, nosotros estamos totalmente integrados porque partimos de la base de José Manuel, es decir, de la comunicación. De hecho, ellos se han formado así. Por tanto, ellos necesitan una optimización de tratamiento. Esto es que ni pasan por mí. Directamente se citan su ergoespiro, el día del ergoespiro, tienen su día, meten a sus pacientes, ven los nuevos ellos le dan el alta. Es decir, trabajamos en conjunto y yo creo que realmente es como se debe trabajar, porque al final, si no, es un peregrinar del paciente a una unidad a otra y luego ya pues hay un paciente que tiene 2 unidades y algunos que no tienen ninguna, ¿no? Entonces yo creo que la base, como dice José Manuel, es la comunicación entre nosotros y el trabajo conjunto, ¿no? En este punto estamos todos de acuerdo, ¿no? La comunicación es importante entre los diferentes especialistas y, como bien decía también José Manuel, entre cardiólogos, médicos de atención primaria, rehabilitadores que también participan en el proceso, porque el paciente es uno y entonces lo que hay es una ruta asistencial. Entonces todos tenemos que estar un poquito en contacto y sí es verdad que la historia electrónica, en este caso compartida, es un gran avance y ya en estas épocas de COVID la prescripción electrónica y todos estos ¿no? Los datos que tenemos y todos los medios técnicos pues nos están ayudando en el día a día, ¿no? Luego, una cosa importante, que si comparte la enfermera, como es mi caso,
pues es ya fundamental, Claro. porque realmente cuando ellos se ligan a la enfermera, que hoy me enteré que también era de insuficiencia cardíaca, yo digo, pero Lola, ¿por qué estás todo el día en insuficiencia cardíaca? Resulta, dice, no, es que también estoy asignada a insuficiencia cardíaca. Ya eso es el éxito, cuando la enfermera la compartimos, porque realmente la enfermera es la base de todo, ¿no? Yo puedo también comentar. Totalmente, Carmen. A ver, yo me gustaría resaltar una cosa que yo, un poco en torno a lo que habéis dicho, a lo que ha añadido Almudena, en mi hospital un poco es similar. La unidad de rehabilitación cardíaca evidentemente es mucho más antigua, mucho más potente, y la unidad de insuficiencia cardíaca ha empezado mucho después. Yo no he tenido, digamos, la integración que hablas tú, ni muchísimo menos, y me parece muy, muy importante el trabajo que hicimos con esta reunión y con el poder sentarnos a hablar tranquilamente, cardiólogos que trabajábamos básicamente en una unidad o en la otra, porque en el fondo no somos diferentes, estamos trabajando el mismo tipo de pacientes y a veces lo que falta no es comunicación, sino en el hospital claro que te comunicas con tus compañeros de insuficiencia cardíaca y del resto, es sentar un poco las bases y concretar algunos aspectos. Por ejemplo, ¿quién trata algunos aspectos del tratamiento del paciente? Y dices, oye, claro, ya sé que el paciente es un paciente de la unidad de insuficiencia cardíaca, pero si yo soy la que le estoy entrenando todos los días y viendo claro, todos los días, pues evidentemente sí tengo que opinar sobre el diurético o sobre la subida o sobre el betabloqueante, aunque lo comunique inmediatamente o lo hable contigo, pero en el día a día hay que tratar. Yo creo que el documento deja muy claro todos esos aspectos, es decir, es que el paciente al final no es de nadie, el paciente es de todos. El paciente es él, sus circunstancias, y entre todos tenemos que intentar que esté lo más a gusto posible y no diciéndole, ¿cómo hay que subir? Ahora vaya usted a la comunidad de no sé qué, ahora vaya a la de otra. Con respecto a lo que comentaba, a mí me parece importante también el que hubiese una enfermera de enlace entre las dos unidades, que haya más enlace a través de la enfermería para que se conozcan mejor los pacientes. En mi caso, nosotros hay dos enfermeras en rehabilitación cardíaca y no son exactamente, ya no llevan insuficiencia cardíaca, aunque sí que sirvan de enlace. Sería envidiable, pero no creo que Lola pueda hacerlo todo, porque yo creo los que volúmenes que puedes tener una insuficiencia cardíaca y los que tienes en la unidad de rehabilitación cardíaca es imposible para que una enfermera sí, sea mira la cámara y díselo, mira la cámara y díselo, que no está mirando. Que es imposible. Pero sí sería interesante que una figura de los dos lados se encargue de ser la interlocutora entre ambos lados, igual que es básica la figura de la enfermera que conecta con primaria. Totalmente. Ambas van a ser realmente las que van a interconectarnos, aparte de los teléfonos, de comunicarnos, pero los que pueden seguir el camino sin que los pacientes ni nosotros nos perdamos va a ser las enfermeras de enlace, tanto con primaria como entre ambas unidades. Si os parece, vamos a seguir avanzando y luego tendremos media hora para debatir entre todos. Es que no nos podéis dejar hablar, Vicente. A ver, has abierto la veda y ya nos hemos puesto a hablar nosotros y no era nuestro turno. He pasado a Madrid el testigo y entonces casi pierdo el control. No. ¿Y de qué hemos preguntado? Si podíamos. Que no. Además, la idea es esa, la idea es que podamos debatir. Voy a pasar a la última parte antes de llegar a lo que sería el debate entre todos, en el que lo que nos vamos a centrar principalmente es en la actualización sobre el reinicio de la rehabilitación cardíaca, que esto surgió, no es un documento como el que surgió de insuficiencia cardíaca con las unidades de rehabilitación cardíaca, sino este fue totalmente rápido, urgente, porque sí que nos contactaron muchos compañeros que no tenían los medios o la forma de plantearse cómo íbamos a empezar a volver a la normalidad en rehabilitación cardíaca, ¿no? Entonces, evidentemente, esto no es un consenso tan minucioso, sino es un consenso muy básico, pero que yo creo que era el punto de partida para que todos viéramos que alguien nos apoya para decir que tenemos que reiniciar nuestras unidades. Vale, el principio es un documento que parte de esta necesidad urgente que teníamos, como he dicho, y que ya lo vimos con otras asociaciones. La Asociación de Insuficiencia Cardíaca ya sacó unas implicaciones de todo lo que había surgido de la pandemia para el normal funcionamiento de las unidades de insuficiencia cardíaca. Nosotros ahora en el suplemento que he comentado antes también tenemos un editorial en el que hablamos de estas dificultades de implementación de la rehabilitación cardíaca, pasando primero porque siempre en la rehabilitación cardíaca hemos tenido unos problemas que siempre hemos estado hablando, del tema de cómo implementarlas,
de los medios que tenemos en rehabilitación cardíaca, que a veces no son todos los que quisiéramos, ni humanos ni técnicos, pero que sí que el problema del coronavirus lo que nos ha hecho ha sido todavía complicarnos más las cosas. Por un lado, porque hay una sobrecarga laboral que ha hecho que incluso muchos de los profesionales que trabajan en rehabilitación cardíaca hayan ido a otros lugares, a otro tipo de servicios. Luego, la restricción de las actividades grupales tan importantes en nuestras unidades de rehabilitación cardíaca. Probablemente en otros servicios esto no les afecta tanto, pero a nosotros el hecho de que nos cierren las puertas a poder contactar con mucha gente al mismo tiempo para formarles, pues esto ha sido un gran problema. Los gimnasios con sus dificultades y evidentemente los gastos económicos que en este momento ahora pedir dinero para que podamos seguir funcionando, seguir formándonos, pues probablemente van derivados hacia otros lugares. Evidentemente, ya digo, en este editorial lo que planteábamos es que tenemos que empezar a no hacer tan presencial algunas cosas y individualizar bien en los pacientes que realmente lo puedan requerir. Los 3 grandes problemas que hemos visto en esta epidemia en rehabilitación cardíaca, pues que se ha impedido el funcionamiento parcial o total de todas las unidades. En cualquiera de nosotros podemos decir nuestra experiencia, pero ha sido así. O bien completamente o bien por lo menos casi completamente ha sido detenida la actividad. Que además tenemos unas normas que están por encima de nosotros. No podemos hacer un consenso o un documento en el que digamos vamos a ponernos en marcha de esta manera. Bueno, nos tenemos que basar en las leyes y las leyes nos ponen muy difícil el poder empezar en algunas circunstancias porque todavía no está claramente descrito si eso está permitido o no. Y el personal, como he dicho antes, que estaba redistribuido a otras actividades. Este documento surgió puramente de la Asociación de Riesgo Vascular y Rehabilitación Cardíaca y esto, bueno, tuvo también sus comentarios, sus críticas, el hecho de que lo hiciéramos en equipo con la Sociedad de Rehabilitación Cardíaca. Yo creo que en esto es una cosa que tenía muy clara y me parece enormemente importante y es que hay que dejar las diferencias cuando la situación es crítica y la situación de las unidades de rehabilitación cardíaca era crítica para ponernos a funcionar. Y creo que un momento como el actual, el decir yo lo quiero iniciar de esta manera, yo lo quiero hacer de otra manera, lo ideal es que nos sentemos todos, decimos estos son unos mínimos, partamos ahora todos juntos y luego ya pues cada uno que tenga la forma de ver las cosas y que evidentemente nos dará lugar pues a tener discrepancias de criterio. Pero ahora mismo lo ideal era que partiéramos de la misma línea y ese es el motivo por el que hicimos de forma conjunta esta recomendación. Primero, y lo más importante, lo que queríamos dejar claro es que hay que reiniciar la oferta. No es una opción, es una necesidad. Es decir, la oferta de rehabilitación cardíaca tiene que estar ahí encima de la mesa y no vale decir, bueno, cuando haya tiempos mejores, pues volvemos a tener rehabilitación cardíaca. No, la rehabilitación cardíaca tiene que estar ya y lo que tenemos que hacer es adaptarla a las circunstancias. Hay que valorar el riesgo-beneficio individualizado de cada persona. Pues a lo mejor hay pacientes que efectivamente no vamos a poder hacerle presencial porque no es el que más se beneficie. Hay que priorizar la educación médica preventiva, no excluirla, porque parece que como no podemos hacer actividades grupales, pues no tenemos educación. No, hay que hacerla, aunque hay que adaptarla, como ha comentado antes Raquel. Fomentar la rehabilitación cardíaca no presencial. Esto va a ser una realidad en el futuro. No vamos a decir que ya se hablaba en el pasado de que tuviéramos la oportunidad de utilizar la rehabilitación cardíaca no presencial, pero es verdad que era muy poco lo que se utilizaba, pero es una realidad necesaria el tener que utilizarlo. Y luego preparar minuciosamente los medios necesarios y la estructura que da, yo creo, la problemática de muchos compañeros que querían iniciar sus programas de rehabilitación cardíaca. Bueno, primero dividimos en varios centros, según las características. Yo creo que el más frecuente ha sido el centro que ha mantenido la actividad, pero la ha reducido parcialmente. Y hay que seguir las medidas preventivas vigentes, es decir, hay unas obligaciones que hemos tenido que cubrir todos, pero hay que empezar a entrar en el programa de rehabilitación cardíaca de forma progresiva y desde la alta hospitalaria. No vale lo de, bueno, ahora tenemos una demora inmensa. Bueno, pues habrá que ir reduciendo esa demora, individualizando, pero claro, nuestro gran éxito es hacer las cosas precozmente. Cuando ha pasado el evento coronario, si lo dejamos, lo demoramos y entra el paciente a los 5 meses, probablemente el fracaso lo tengamos encima de la mesa, ¿no? Luego, priorizar la inclusión por riesgo del paciente y hacer unos programas que esto sí puede ser, lo podemos debatir luego, cuestionable en algunos casos, pero que ahora ya tenemos evidencia. La compañera Almudena Castro, pues recientemente publicó en la Revista Española de Cardiología, publicado en mayo, pues este documento que era la factibilidad y resultados de un programa de rehabilitación cardíaca intensivo, que era un programa corto sobre un programa largo, el más por menos, y que decía que efectivamente en algunos pacientes pues perfectamente podría ser viable.
¿esto podría hacer que tuviéramos programas con más pacientes y que por tanto pudiéramos dar más cobertura? Es una opción. Luego, también tendríamos que tener en cuenta que los pacientes que tengan síntomas de COVID o que tengan criterios de haber pasado la enfermedad recientemente, no podemos exponerlos al resto de pacientes y por tanto deberíamos demorar la inclusión hasta que no hayan pasado por lo menos 3 semanas desde su detección. Luego, en el hospital, y ya esto ya parece que es algo lógico, cuando hicimos el documento las mascarillas todavía estaban que si sí, que si no, pues ahora actualmente ya es obligatoria en el ámbito hospitalario, en el ámbito ambulatorio y probablemente el fisioterapeuta, el enfermero y el médico que esté cerca del paciente, pues debe tener igualmente esa protección, incluido, pues si fuera necesario, un FFP2 o una pantalla de protección si el contagio es más arriesgado o por el tema de actividad que se está haciendo a la cercanía. Hay que desinfectar adecuadamente los materiales. Hay que, a la hora de entrar en el programa, no podemos decir, bueno, se meten a todos y si hay algún problema, no, porque nos estamos jugando mucho y nos lo estamos jugando todas las unidades de rehabilitación cardíaca. Si de pronto una unidad en un gimnasio hace un brote en el que haya muchos infectados, probablemente quede en cuestión toda nuestra actividad. Por tanto, tenemos que ser muy minuciosos y exigir que el paciente entre con unas condiciones de seguridad, de no tener la infección y con unas medidas muy rigurosas de separación de 2 metros, de un tratamiento muy individualizado de 1, 2 pacientes, 3 pacientes, poco a poco, no hacer todos de golpe porque evidentemente no podemos controlar ahí la seguridad. Y esto yo creo que en el documento lo dejamos muy claro para evitar que acabe siendo un problema y no un beneficio nuestros programas. Luego, reemplazar las sesiones presenciales, individualizar la atención, interrumpir las actividades grupales y proporcionar información adecuada a los pacientes, porque tanto los COVID como aquellos pacientes que no han sufrido la enfermedad quieren estar bien informados y después de una enfermedad cardiovascular, una enfermedad coronaria, pues necesitan esa información adecuada por nuestra parte. Luego ha habido centros en los que han detenido transitoriamente de forma completa la atención. Como ha dicho Raquel, y ahora también lo recalcaré, vamos a poner en marcha actividades para ayudarles a que, si bien no pueden hacer una actividad presencial, pues tengan la posibilidad de hacer actividades no presenciales, el apoyo con llamadas de videoconferencia, con programas como el que hemos implementado de sesiones ya grabadas en el que el paciente pueda formarse, y una serie de cosas en las que va a tener el apoyo de nuestra asociación y que evidentemente puede hacer que esos programas puedan arrancar, aunque sea con las cosas más básicas en el funcionamiento. Y por último lado están aquellas unidades en las que no se plantean incluso reabrir. Es decir, ya tenían una unidad de rehabilitación cardíaca y han tenido que suspenderla de forma completa y probablemente para siempre. Pues esto evidentemente hay que evitarlo y si estas unidades han tenido, el médico, enfermería, han tenido estas posibilidades de que les quieren cerrar por una cuestión de la situación, evidentemente tienen que intentar buscar ese apoyo y nosotros desde la asociación brindaríamos ese apoyo dentro de nuestras posibilidades para intentar, si hay que demorar, si hay que hacer las actividades de otra manera, hacerlas, pero evidentemente nunca detenerlas porque evidentemente es dar un paso atrás muy peligroso en el funcionamiento de nuestras unidades. Luego, por partes, y ya para ir terminando las cosas básicas de este documento, es las sesiones formativas, pasar a ser plenamente online. Probablemente en un futuro no muy lejano tendremos que ya la oportunidad de ir reiniciándolas progresivamente, pero a día de hoy totalmente online. Uso de diferentes plataformas, videollamadas, teleconsultas. Se pueden hacer muchas cosas para formar a nuestros pacientes, pero lo que sí que tenemos que tener claro es que la presencialidad tenemos que tener demorada, porque la formación sí podemos de esa presencialidad. Las sesiones de relajación, igualmente a lo que serían sesiones formativas. Podemos utilizarlas igualmente que ellas sin necesidad de tener una presencialidad a día de hoy, que en el futuro evidentemente sí que se puede hacer de forma progresiva con grupos de 3-5 pacientes y cada vez más hasta que veamos una realidad implementable. En el gimnasio, lo he comentado antes, pero bueno, insistir en que disminuir el número de pacientes que tratamos al 50%, protección, usos de mascarillas, todo esto tenemos que hacerlo dentro del programa. No vale que, bueno, me estoy cansando porque me quito la mascarilla. Tenemos que mantener la seguridad por nosotros, por los pacientes y los pacientes entre ellos, porque las unidades evidentemente quedan cuestionadas en esa protección si no lo llevamos a cabo. Y tiene que evitarse cosas que parecen del día a día, como el uso de las duchas, de los vestuarios. Quizá, pues, evidentemente al paciente hay que recomendarle que venga desde casa, que utilice
lo mínimo lo que sean situaciones, zonas grupales y que, por tanto, se hagan los mínimos riesgos de contagio en el gimnasio. Cuando vaya pasando el tiempo y ya la fase con mínimo contagio, podemos ir retomando progresivamente actividades que llevábamos previamente, pero que quizá nunca dejemos de lado, por lo menos en un largo tiempo, las medidas de protección de higiene para, hasta que no tengamos claro que esta infección está controlada y que ahora mismo pues, no es el momento. Respecto a la ergometría, esto también ha traído mucha conversación y yo creo que ahora podemos discutirlo. La ergometría convencional hay que llevarla a cabo, hay que tenerla en nuestro día a día porque las cosas hay que hacerlas bien. Es decir, en el programa de rehabilitación cardíaca no vale entrar y, bueno, no le hago la prueba de ejercicio, lo meto de cualquier manera al paciente. No, hay que valorarlo adecuadamente, hay que incluirlo con unas pruebas como hacíamos anteriormente, pero sí que es verdad que una ergospirometría hay que dejarla para aquellos pacientes que realmente es absolutamente imprescindible, porque los riesgos que conlleva el hacer una ergospirometría con la posibilidad de contagio, evidentemente es mucho más difícil el poder controlar esas infecciones. Si podemos disponer de virucidas que hagan que el equipo esté bien protegido y pues evidentemente podríamos ir implementándola poco a poco, pero el consejo general debe ser priorizar la espirometría por la ergospirometría, salvo en aquellos pacientes, pues, que sea por trasplante cardíaco, por cirugía torácica, etc. El documento termina con todas las fases progresivas de la fase 0, fase 1, fase 2 y fase 3. La verdad es que el documento lo sacamos hace escasamente un par de semanas, pero es que las fases han sido tan rápidas que no hemos sido conscientes nadie de cómo han ido evolucionando. Nos metemos todos en fase 3 y parece que hemos saltado del todo al nada y creo que, bueno, afortunadamente parece que no ha habido nada, pero desde luego de haberlo habido ha sido todo demasiado acelerado, ¿no? Yo creo que nuestro propio documento tiene que seguir pensando en sus fases independientemente de lo demás. Es decir, vamos a ir construyendo nuestras fases progresivamente. Si uno no ha entrado todavía en un programa de rehabilitación cardíaca activo, pues que no se meta en fase 3 directamente, allí va todo, sino vamos a empezar poco a poco, un paciente, 2 pacientes, todo muy progresivamente, aunque en otros sitios ya hayan podido abrir de forma casi normal. Bueno, pues yo creo que las fases tienen que ser más personales que frases que vayan hacia seguir lo que se ha hecho a nivel estatal. Por otro lado, la situación de la pandemia no ha acabado, esto lo ha dicho Raquel, y es evidente que sigue adelante y que tenemos que tener claro que hay que preocuparse de todo lo que viene a continuación. No decir lo hemos superado y esto no es nada. Hay que tener claro que la pandemia no ha acabado. Y para terminar mi parte, pues dentro de la planificación de la atención, evidentemente tenemos la importancia de utilizar la vía no presencial, la vía con tecnologías. Esto, el proyecto Hazlo de Carmen de Pablo con el Hospital Ramón y Cajal y el Instituto Carlos III ya llevan tiempo llevándola a cabo y me consta que está intentando implementarlo en otros hospitales. Luego también Rosa Fernández, al que mando un saludo desde aquí, tiene el proyecto RedCorp en Jaén y que también es un proyecto muy innovador para intentar llevar a cabo la rehabilitación cardíaca no presencial y un proyecto que es el proyecto Cardioplan, que es un proyecto apoyado por Amgen y en que se habla también de una rehabilitación cardíaca no presencial. Esto me consta que se oferta a todos los hospitales también para poder llevar a cabo la rehabilitación cardíaca y no deja de ser un apoyo más para intentar hacer que la rehabilitación cardíaca siga adelante a pesar de las dificultades. Por supuesto, y recalcar la importancia de esta iniciativa en la que Raquel de primera mano y en nombre del grupo de la Asociación de Riesgo Vascular y Rehabilitación Cardíaca, el aula abierta de rehabilitación cardíaca, pues estamos con mucha ilusión de generar con el mínimo coste posible, porque realmente a nosotros hemos colaborado sin ningún tipo de pago al respecto y lo que queremos es ayudar a todas las unidades de rehabilitación cardíaca para que puedan tener la formación adecuada de sus pacientes y poco a poco ir desarrollando un programa de rehabilitación cardíaca online lo más adecuado posible. Nada, como conclusiones y para no reiterar todo lo que he ido comentando, concluir en el último punto, que sería que todo esto que nos ha pasado hemos tenido que adaptarnos y este documento es una adaptación a estas dificultades, pero todos los cambios pueden parecer un problema, pero es una oportunidad. Y yo creo que la rehabilitación cardíaca desde hace años veíamos la oportunidad de hacer rehabilitación cardíaca con tecnología, de forma no presencial. Evidentemente, eso no quiere decir que acabemos con la presencialidad en todos los casos, pero hay muchos pacientes que se pueden beneficiar de actividades no presenciales, usos de tecnología,
y eso es lo que tenemos que ir apoyando desde todos nuestros programas. Bueno, por mi parte, dar paso a una breve demostración de lo que sería Cardioplan, que es una de las alternativas que nos ofrecen con el apoyo, en este caso, de Amgen, y ahora entrará vídeo. Cardioplan es una herramienta que motiva el autocuidado a pacientes con cardiopatías y conecta al paciente con su cardiólogo facilitando el seguimiento remoto. Tiene como objetivo evaluar y gestionar de forma eficiente el tratamiento farmacológico y medidas de estilo de vida en la rehabilitación cardíaca, facilitar el manejo clínico por parte del cardiólogo, optimizar los cambios del estilo de vida en los pacientes, fundamentalmente tras un síndrome coronario agudo, y servir de herramienta en la telerehabilitación cardíaca. Cardioplan ofrece las siguientes funcionalidades: módulo de datos personales y clínicos, incluyendo diagnóstico principal, secundarios, otras comorbilidades, alergias y tabaquismo, que ofrece también el programa Gran Día, para ayudar a los pacientes en la deshabituación tabáquica. Módulo de autocontroles, para el control de las principales variables en un paciente con patología cardíaca: estado general de salud, presión arterial y frecuencia cardíaca, peso y perímetro de cintura, analítica. Módulo de alimentación, para el control de la alimentación basada en la dieta mediterránea. Módulo de ejercicio, para asegurar el cumplimiento de la actividad física periódica, permitiendo la integración con un dispositivo wearable para la recogida automática de la frecuencia cardíaca y el control acorde con los valores basales ajustado a los objetivos individuales. Módulo de tratamiento, para el control de la adherencia y cumplimiento terapéutico. Incluye tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, que son descargados y actualizados todas las noches utilizando la base de datos de medicamentos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Módulo de mensajería y videoconferencia, para facilitar y mejorar la comunicación entre paciente y el equipo sanitario liderado por su cardiólogo. Cardioplan, para facilitar una mejor gestión potenciando la relación entre pacientes y cardiólogos. Bueno, el doctor Dalli del Hospital Arnau de Vilanova ha tenido la oportunidad, y además me consta que es uno de los instigadores de esta medida, para intentar llevar a cabo e implementarla en otros hospitales. Bueno, cuéntanos un poquito cuál es la experiencia y todo lo que conoces sobre esta aplicación. Bueno, pues nada, agradezco vuestra invitación de la Asociación de Riesgo Vascular y Rehabilitación para participar en esta oportuna sesión, ya que al hilo del estrés sanitario que estamos sufriendo, pues bueno, hay que encontrar soluciones con urgencia y ello hace que tengamos que volver hacia la vista, hacia unos recursos que poco a poco se iban implementando, pero que incluso algunas unidades de rehabilitación cardíaca ya las estáis utilizando, pero la verdad es que la situación es urgente y se ha acelerado la necesidad de cubrir las sesiones de rehabilitación cardíaca con este tipo de herramientas. Entonces, pues bueno, también cabe en un momento determinado pues reevaluar sus teóricas ventajas. Después de este vídeo de presentación, en los próximos minutos, pues me gustaría, en lugar de entrar pormenorizadamente a la programación de esta herramienta, sería mejor quizá presentaros mi visión personal sobre la experiencia inicial, ¿no? De esta herramienta a la que ha contribuido mi hospital y bueno, consta básicamente de una aplicación telefónica y de una plataforma web en la que se hace el seguimiento de los pacientes. Y en conjunto, ambas forman lo que se denomina el programa denominado Cardioplan. En este punto, pues bueno, me gustaría comentar que bueno, no declaro ningún conflicto de interés, puesto que hemos cedido los derechos de propiedad intelectual a Amgen para que facilite la difusión y, por tanto, pues sea utilizada libremente. Cualquier unidad de rehabilitación cardíaca o cualquier consulta de prevención cardiovascular para que les pueda ser útil, podrían obtener licencias de uso. Este sistema integra 3 funcionalidades de lo que denominamos la telesalud. Las funcionalidades son el sistema de
de monitorización remota de distintas variables. Se pueden aplicar cualquier tipo de wearable. En este momento pues, está adaptado con una banda de detección de frecuencia cardíaca. Nosotros utilizamos el Polar H7. Una aplicación telefónica que es la que utiliza el paciente para introducir datos y una plataforma web en la que nosotros introducimos los datos del paciente y programamos una serie de pautas. Tiene algunas peculiaridades interesantes a mi modo de ver, aunque bueno, puede ser quizá también asimilable a otras plataformas en uso. En general aporta las ventajas de la telemedicina, especialmente relevantes en estos tiempos al facilitar el acceso al médico o al centro sanitario cuando es necesario un cierto aislamiento social actualmente. Entonces, además de esta superación de barreras peculiares en este momento, pues también puede obviar las clásicas barreras que se admiten de acceso a los programas de rehabilitación, como puede ser bueno, solicitar permisos en el trabajo para asistir a las sesiones, falta de especialistas o centros sanitarios más próximos a la residencia de los pacientes, o el coste y el tiempo de traslado hasta el hospital. Para juzgar si estas tecnologías aportan beneficio, pues cabe hacerse una serie de preguntas. ¿Cuál es el rendimiento o precisión de estas herramientas? ¿Cuál es el cumplimiento por parte del usuario? Hay que establecer un equilibrio entre el intrusismo en las actividades ordinarias, no medicalizar excesivamente una vida que ya ha retornado a la normalidad. Hay que revisar los datos, si son oportunos o no, e incluso, pues bueno, se puede uno plantear si en un futuro pues puede incluso disminuir los eventos coronarios y los reingresos. Entonces, para evaluar estas cuestiones, pues hemos puesto en marcha un ensayo clínico en nuestro centro, un ensayo clínico que probablemente finalizará en el mes de enero. En realidad, este ensayo clínico lo que proponemos es un cambio de paradigma, donde precisamente estas herramientas son la clave. Y hay una pregunta que queremos responder, y es, ¿puede un seguimiento telemonitorizado de 10 meses mejorar los resultados de un programa presencial de 2 meses o 3 meses en cuanto al nivel de actividad física o al nivel de control de los factores de riesgo? Pues bueno, en relación al programa presencial, de 1 o 2 sesiones semanales durante 2 o 3 meses, nuestro programa experimental, llamámoslo así, incluye de momento y antes de la aparición de la pandemia, 4 visitas al hospital. En esas 4 visitas se incluían las lógicas sesiones de formación, educación y de actividad física, y aparte pues el aprendizaje de la herramienta. Y luego, una vez que el paciente se va a su domicilio, pues se realiza una monitorización de hasta 7 parámetros de variables que el paciente va registrando, y automáticamente todos los valores pasan a la plataforma, y con una señalización a base de los clásicos semáforos, pues podemos observar si existe una desviación de los parámetros pautados. Entonces, mediante una serie de mensajes automáticos, en cuanto se produce esta desviación, el paciente recibe un tipo de feedback para intentar reconducir la situación. Por supuesto, en este punto también es fundamental la labor de la enfermería especializada, sin la cual evidentemente esto no funcionaría. Y también comentar que hay un call center que aporta la empresa colaboradora, y ese call center es únicamente para problemas tecnológicos, o bien con el software o bien con ayuda directa al paciente. El paciente puede llamar a un teléfono y solucionar pues, el tema de la contraseña, el tema del smartphone que no me funciona, etc. Bueno, intentando responder algunas preguntas sobre resultados, que es lo que me imagino que queréis también oír, pues resultados del ensayo no puedo dar, pero que, por ejemplo, el porcentaje de inclusión de datos por parte del usuario sobre el total que teóricamente estaba pautado es del 55% para las sesiones de actividad física, del 70% para las preguntas sobre alimentación y de un 60% para verificación de toma de medicación. Entonces, se puede considerar que son unas cifras un poco bajas,
pero también tiene una explicación, y es que deliberadamente no hicimos una selección de pacientes. Llegamos a incluir pacientes de más de 70 años para verificar un poco cuál es la problemática en pacientes de más edad. Y en efecto, pues bueno, evidentemente es en estos pacientes en los que ha fallado la inclusión de datos, pero lo importante es pensar que existe mucho margen de mejora, que con nuestra mayor experiencia de uso, con la selección de pacientes, incluso con individualizar el tema de la recogida de datos según las preferencias de los pacientes, pues obtendremos un mayor rendimiento y teóricamente evitaremos esa intrusividad que nadie desea en la vida normal. También puedo adelantar que hemos hecho una medición de experiencia de uso, hemos utilizado una escala de usabilidad que es ampliamente conocida, que es la System Usability Scale, que sirve para un poco valorar desde hace muchos años los desarrollos tecnológicos, aplicaciones, etcétera. Y en los 20 primeros pacientes hemos obtenido una puntuación de 80, que no está nada mal, se puede considerar como muy buena. Y teniendo en cuenta además que aunque esto está ya bastante rodado, pero por supuesto hay bastante margen de mejora en el futuro. Bueno, pues muchas gracias por tu experiencia y ya nos contarás más adelante cuáles todos estos resultados que sin duda abren la puerta a que tengamos nuevas experiencias en otros centros con este tipo de sistema o con otros como los que también están implementándose en otros hospitales. Lo ideal es que al final podamos compartir datos y podamos vivir una experiencia mejor para nuestros pacientes. Gracias, Ernesto. Y ahora te quedarás también con nosotros aquí en esta conversación por si hay alguna cosa que quieras comentar con respecto a todo lo que vamos a hablar ahora a continuación. Bueno, para ir terminando con el debate, tenemos media hora. Le daré paso ahora a Almudena para que tome un poco el hilo de cómo distribuir a todos esta conversación, este debate, pero me gustaría iniciarlo con una pregunta que le dirijo a Raquel, porque dentro de la optimización del control de los factores de riesgo, y en concreto, pues basándonos en los factores de riesgo del control del LDL, el año pasado nos encontramos con cambios muy importantes en los objetivos. Teníamos unos objetivos de LDL cada vez más bajos, teníamos unos objetivos de 55 de LDL y lo que teníamos claro es que teníamos que ser muy rápido en el alta hospitalaria para implementar una dosis alta de estatina, incluso combinaciones, y que luego en el seguimiento precoz pudiéramos tener la oportunidad de subir a dosis máximas, de añadir probablemente cetimib o añadir un IPCSK9. Ahora la realidad es que has ido comentando todo esto de la nueva tecnología, la nueva forma de afrontar estas nuevas realidades de las nuevas tecnologías. ¿Esto cambia la forma de afrontar esta forma de obtener los niveles que queríamos de LDL? O quizá a lo mejor estamos ante también otra oportunidad de hacer que las cosas se consigan mejor. ¿Crees que esta nueva etapa, esta nueva forma de verlo cambia mejor o nos va a complicar las cosas? Sin duda cambia, ¿no? Y la verdad es que estamos todos de acuerdo en que conseguir los nuevos objetivos son complicados. De hecho, nosotros analizábamos hace unas semanas los resultados que uno en las unidades de rehabilitación cardíaca tiene la sensación de que el LDL se controla mucho mejor que fuera de las unidades, que desde luego, pero aquí os diré que nosotros teníamos al 30-40% de los pacientes por debajo de 55, o sea, eso en una unidad en la que somos especialmente pesados en el control del LDL, con lo cual, frente a eso, hay que implementar estrategias sencillas que todo el mundo pueda hacer. Y te diré que, por ejemplo, en el hospital lo que hacemos, probablemente como vosotros, es, ante la duda de combinar o no al alta, ahora se está combinando, porque no sabemos cuándo vas a poder, a lo mejor, atender al paciente en la situación de pandemia, y desde luego se está dejando una analítica citada para 4 o 6 semanas, sin duda, que vemos de forma telemática, sin que el paciente tenga que venir. Y por la prescripción electrónica, a las 4 o 6 semanas ajustas el tratamiento al paciente llamándole y diciendo, te he cambiado la receta electrónica, te van a llevar de la farmacia este tratamiento o este otro. O sea que yo creo que probablemente las circunstancias nos van a obligar a ser más rápidos que nunca, ¿no? Y a combinar probablemente también cuando tenías dudas y a saltarte pasos, hacer el acto único, que es lo que decíamos, ¿no? Cuando tengas dudas, soluciónalo tú, no dejes en manos del compañero de primaria que probablemente está haciendo un montón de seguimientos COVID, ¿no?
¿Y tenéis una interrelación, digamos, pactada con el médico de familia si no se han alcanzado los objetivos para que se comuniquen con vosotros vía virtual, vía alta, Sí. no sé cómo? Sí, como te comentaba, lo de vía e-consulta, la verdad es que los tenemos ya tan educados, o ellos a nosotros, que estamos siempre trabajando prácticamente a la vez. Pero si hay dudas en un paciente concreto con mala tolerancia a tal estatina o a tal otra, la e-consulta se contesta en menos de 24 horas. Y como te decía, ha habido un crecimiento pues, del 200% de la e-consulta, que es la relación entre el médico de primaria con nosotros. O sea que yo creo que sí que disponemos de herramientas para ser cada vez más rápidos y conectarnos cada vez mejor, ¿no? Sí, yo creo que la e-consulta, ¿no? Que es lo que el SIPE, que no sé de dónde viene la regla, ¿no? Sí. Es una cosa que está en toda la Comunidad de Madrid y está yendo muy bien, ¿no? Porque permite, el compromiso es una respuesta en menos de 24 horas y permite una relación rápida. De hecho, ha bajado mucho el número de consultas presenciales que deriva el médico de familia por esa causa, y se responden, y además ya llega un punto en que probablemente os pase también a vosotros, que ya tenéis el móvil del médico de familia, whatsappeamos, o sea que quiero decir que esto va muy rápido, y yo creo que es una cosa muy buena que ha implementado la Comunidad de Madrid para favorecer la rapidez y el acto único, como dice Raquel. Yo quiero empezar un poco este debate, que tenemos muy poquito tiempo, hablando de, yo recuerdo las últimas semanas ya en la planta COVID que ya empezábamos a ver un poquito la luz, ¿no? Y dije, ¿y ahora qué hago yo? ¿No? ¿Qué hago yo con los pacientes de rehabilitación cardíaca? Claro, me acordaba de todos aquellos que se quedaron en medio del programa, paralizados, pues claro, había que llamarlos, había que reestructurar todo, darles el alta, bueno, y luego cómo plantear esto. Entonces, claramente, como ya dice Vicente en el documento y todo esto, pues cada uno pues, ha tenido que adaptar, uno al sentido común, otro a las normas de su comunidad autónoma y otro a las normas de su hospital, ¿no? También dice Vicente que vamos muy rápido en la fase. En Madrid todavía estamos en la 2. O sea que la sensación de ir rápido seguramente es de los que no son madrileños, porque nosotros estamos aquí como estancados en el presente, pasado, futuro. Pero afortunadamente el 21 es la nueva normalidad. Entonces, os quiero plantear un poco, y vosotras, bueno, a mis compañeras de Madrid, a los que estáis del otro lado, si vosotros tuvisteis esa sensación de decir, ostras, ¿ahora qué hago? ¿No? Esa pregunta, ¿qué hago? Porque yo creo que a nadie se nos escapa que no podíamos seguir haciendo lo mismo, ¿no? Yo creo que si queréis empezamos un poquito ahí el debate. Si quieres empezar tú, Carmen. Bueno, yo un poquito ya he comentado en alguna ocasión en estos meses. La verdad es que nosotros tuvimos la suerte de tener ya desarrollado pues un poco el proyecto que comentáis o que ha presentado ahora de Angen. Nosotros ya lo iniciamos en el año 2013. Creamos las aplicaciones para poder dirigir mediante estas aplicaciones el ejercicio físico en los pacientes, poder monitorizarlo a distancia. Creamos las aplicaciones para hacer lo mismo respecto a los programas, la parte psicológica, las aplicaciones para monitorizar y dirigir las sesiones de relajación. Teníamos también la plataforma creada, de forma que la interconexión y todo esto que ya has comentado, nosotros hace ya pues 7 años más o menos que lo estamos utilizando, y realmente habíamos tenido que bajar el número de pacientes, y en los últimos meses prácticamente del año pasado no se podían casi incluir por motivos un poco logísticos. El programa ADLO era un ensayo FIS que va a salir publicado próximamente los resultados, que si queréis ya un poco te adelanto los resultados que hemos tenido, y realmente lo único que hicimos es decir chip, autorización, y retomamos al 100% el programa. Entonces, en la semana justo antes de la primera semana de marzo, que veíamos lo que iba a ocurrir, se intentó dar de alta al mayor número de pacientes posibles que estaban ya a punto de terminar el programa, y todo el resto de pacientes se incluyó en la plataforma, en el programa online. Evidentemente, no pudimos dar de alta a 30 y tantos pacientes, que son los que quedaron incluidos a partir de primeros de marzo, con la suerte de que menos del 10% no tenían acceso a Internet, porque eso es un gran problema. Entonces os vais a encontrar que hay pacientes que desgraciadamente no van a poder tener esa conexión, y en esos nos preparamos, o sea, en esa semana les dimos toda la información por escrito, libros, papeles, no solo la habitual, sino preparamos un dossier mucho mayor de lo habitual. Y de esta manera hemos aguantado el temporal inicial, es decir,
desde el mes de marzo y hasta Semana Santa nos hemos manejado con esos pacientes así. A partir de Semana Santa se empezaron a incluir los pacientes que ya teníamos con la ergometría hecha de antes, en lista de espera, pendientes de empezar, se fueron incluyendo, con lo cual hemos ido manteniendo en activo el programa. Claro, llegó un momento en el que, bueno, pues a partir de un momento determinado, pues todo lo que estaba citado desde mediados de marzo, no se había visto presencial, sino que se había hecho teleconsulta, pero no teníamos datos de ergometrías ni datos de muchas cosas, con lo cual eso lo hemos retomado pues a mediados de mayo, iniciando ya consulta presencial, primero exclusivamente para los pacientes nuevos pendientes y para ir dando de alta a todos los pacientes que teníamos, que es que ya eran muchísimos. Entonces empezamos a hacer consulta presencial, todo acto único, ergometría eco en el mismo día. Se planificaba a todos los pacientes una PCR 24-48 horas antes y aprovechábamos que tenían que venir al hospital a hacerla para hacerles las analíticas, de forma que el día de la consulta era absolutamente acto único. La parte psicológica exactamente igual, o sea, luego sí que os explico también un poco ese tema. Ha ido muy bien, está claro, ha ido francamente bien y nosotros de momento hemos seguido utilizándolo. Hemos empezado rehabilitación cardíaca presencial porque hay pacientes de muy alto riesgo que no se puede hacer la rehabilitación o el entrenamiento en su domicilio, que son los pacientes de insuficiencia cardíaca, los pacientes con isquemia severa, que quieres entrenar a un nivel isquémico. Todos esos pacientes, desgraciadamente, la normativa nos dice que hay que hacer el entrenamiento presencial. Si lo quieres hacer a alta intensidad, otra cosa es que le digas, dese usted un paseíto, pero eso no es entrenar ni hacer rehabilitación cardíaca. Desgraciadamente, las indicaciones de un programa domiciliario de rehabilitación cardíaca excluyen el alto riesgo. Entonces, en ese tipo de pacientes, ahora mismo lo que hacemos es el entrenamiento presencial y el resto de las actividades se hace todo por entrenamiento online. Los resultados de los primeros 30 pacientes que hemos dado de alta, la verdad es que son muy buenos. A mí me ha sorprendido que a pesar de haber estado pues, casi un mes sin poder salir de casa, han hecho una actividad física importante en casa. Hay que reconocer, y esto es sorprendente, que un tercio de nuestros pacientes al menos tenían equipos para entrenar en su casa. Tienen tapices, tienen bicis, tienen elípticas, cosa que yo no tengo en mi casa, pues una mayor importante de pacientes lo tienen. Con lo cual, dirigirles el entrenamiento mediante el hazlo de esta manera ha sido muy sencillo. En el momento en que se ha empezado a salir, a caminar, perfecto. Lo que nunca y en ningún caso se animó es, mientras estuvimos en el periodo de aislamiento, a que el paciente saliese a la calle a hacer ejercicio. Claro. Porque eso era una cosa que muchos pacientes nos decían, deme usted un papelito para poder salir y complementar. No, usted lo hace en su casa como todo. Realmente las ergometrías que hemos hecho, ha habido una mejoría importante de capacidad física media en todos ellos, o en la gran mayoría, evidentemente en alguno no. Me preocupaba mucho el tema de cómo no van a quedar pues, el colesterol, la tensión y controles. Curiosamente, los niveles de LDL no son muy diferentes a los que hemos tenido habitualmente y quizá donde no sé los resultados que vosotros tenéis, yo siempre tengo la estrellita o la cruz clavada del peso, de que el peso en general no se pierde tanto como nos gustaría y ese quizá sigue siendo el hándicap, que el peso está incluso un pelín peor que lo que podemos encontrar en presencial. Raquel, ¿tú? Pues fíjate, yo aparte de lo que tú comentabas de qué va a ocurrir, tuve sensación de he abandonado a los pacientes, o sea, pacientes que veo todos los días durante 2 meses, de repente no sé qué les está ocurriendo porque yo estoy atendiendo una planta COVID, ¿no? Y ahí surgieron 2 cosas muy importantes. Fíjate, los psicólogos y psiquiatras nuestros fueron los primeros que iniciaron la actividad por videoconsulta con los pacientes, porque además me parecía que era fundamental atender ese aspecto. Y después de eso hemos ido todo lo educativo. Y segundo, el germen del aula, que teníamos ya pensado desde hacía tiempo, pues la verdad es que explotó, ¿no? Fue decir, tenemos que intentar ir al domicilio de los pacientes. Como ellos no pueden venir y yo no puedo ir, vamos a hacerlo. Y ya sabéis que os engañé para que todos pudierais participar en esto y además a todos os parece muy buena idea.
y la verdad es que ahora estamos cada vez más híbridos, ¿no? Estamos haciendo todo lo que podemos no presencial y sí que hemos retomado la actividad presencial en el altísimo riesgo, pacientes pendientes de desfibrilador, todos con PCR, la mitad de pacientes por grupo y con más de media hora de asignación del tiempo frente a la que teníamos antes por grupo. O sea que despacio. Es verdad que en los primeros días los pacientes vienen con las tensiones más altas, con más miedo por todas las medidas de seguridad, pero poco a poco, en cuanto vuelves a poner la música en el gimnasio, las cosas vuelven a funcionar, ¿no? O sea que yo creo que a partir de ahora lo que tenemos que definir muy claro es quién tiene que venir presencial y quién tenemos que hacer todo lo demás como estás haciendo tú, ¿no? Nosotros, yo en La Paz, después de lo que he visto, la verdad que no he considerado que es el momento de hacer rehabilitación presencial, no estamos haciendo nada presencial. El alto riesgo, como bien dice Carmen, no está indicado hacer un programa domiciliario, pero sí se les hace videollamada por parte de los pacientes, fundamentalmente insuficiencia cardíaca, sus cardiólogos de insuficiencia cardíaca, y ya los retomaremos, pero desde luego, en principio, decidimos. Sí es verdad que las fisios y las enfermeras hicieron unos vídeos que les mandaban a los pacientes que ya estaban para continuar un poco, y esos vídeos los hemos aprovechado, que si Sergio cuando pueda me pone la web que tenemos en la unidad de rehabilitación cardíaca que pertenece al Hospital La Paz, se han incorporado para que ya ponerlos digamos, dime, ¿lo ponemos? Vale, ahora se está viendo, ¿no? Bueno, pues veis un poco que ahí está un poco la presentación. Nosotros no lo vemos, chicas, es que nosotros no lo podemos ver. Se ve un poco la presentación de los que es la unidad y se ven las clases que normalmente damos pues de forma presencial. Veis que, bueno, si se le da el clic, pues se le da los vídeos y se oye a la fisio, a la enfermera, quien esté haciendo con sus diapositivas, y realmente pues es una clase presencial desde casa, y eso está abierto desde hoy, desde la página web de La Paz, que yo creo que es una buena herramienta para los pacientes del hospital. Y que, por ejemplo, yo no sé si había ensayado con Sergio que abriera el vídeo del etiquetado, ¿no? Por ejemplo, ahí está nuestra enfermera. Entonces no hablo para que se oiga o... vale, bueno, pues allí se explica un poco, esa es la clase del etiquetado donde Lola explica cómo hay que leer las etiquetas, etcétera, etcétera. Y bueno, y así son pues un poquito todos los vídeos. Entonces ya los pacientes, aparte de lo que hacemos de forma virtual con ellos, pues tienen esa herramienta ahí, ¿no? Me gustaría... Sí, entonces, bueno, el tema es que yo, después de, claro, cuando tienes todo el agobio del COVID y todo eso, yo creo que lo que fundamentalmente a mí me llamó, o sea, fundamentalmente era la seguridad de los pacientes. Y entonces, bueno, lees mucho y lees publicaciones donde realmente los grupos de riesgo, ya no de riesgo por vulnerabilidad, sino de riesgo de contagio, entre ellos están los pacientes de los gimnasios, ¿no? Y lo que llaman respiración profunda, no solamente por lo que tú exhalas, que exhalas casi el 50 veces más de lo normal, es decir, exhalas más virus si los tienes, y sobre todo por lo que inspiras, porque inspiras también mucho más de lo que inspiras si no estás haciendo ejercicio. Yo recuerdo, lo recordará Joséan, lo mala que me puse el año pasado en la reunión de rehabilitación cardíaca, que hicimos CrossFit al lado de unas arizónicas. Yo soy asmática y claro, yo estaba perfecta con mi CrossFit, pero claro, estaba inspirando más de lo que me toca porque estaba haciendo un ejercicio extenuante y tuve que parar, recuerda Joséan, y bueno, con corticoides y con todo en la habitación del hotel. Entonces, es verdad, y eso no se nos escapa, que hay momentos, y además en ese artículo pues ponen los gimnasios, fijaros, cantar karaoke, estar en los coros, en un coro también exhala. Entonces, yo, en principio, con los cardiólogos de insuficiencia cardíaca hemos decidido que los de alto riesgo, hasta después de verano y saber lo que pase, los vamos a dejar. Las ergoespirometrías por protocolo de La Paz y conjuntos con los neumólogos. Vamos a empezar en la fase 3, el 24 de junio tenemos la primera ergoespiro y vamos así. Y de momento tenemos 32 pacientes en este momento haciendo rehabilitación cardíaca virtual con plataforma Zoom, videoconsulta, como también dice Carmen, aquellos que no controlan internet, etcétera, etcétera, pues se les llama, a veces ni videoconsulta porque ni siquiera tienen un WhatsApp para llamarlo, y los llaman pues de forma individualizada, pero realmente son 2 o 3 anécdotas, el resto están haciendo el intensivo que decía, el programa corto que decía Vicente, en 15 días, y llevamos, pues ahora hemos recuperado 32 pacientes, hemos dado ya 8 altas de 62 pacientes que se han ido de alta desde abril, es decir, estamos haciendo el 50% de la rehabilitación a los pacientes. Esto ya es lo que vamos a la eficiencia, o sea, yo no dudo que los programas presenciales sean más eficaces, y eso también lo dicen las fisios. Curiosamente, fijaros, estamos viendo que a través de la plataforma Zoom
como al final son 4 pacientes de momento, estamos haciendo por grupo, lo que sí vemos, que eso lo mediremos luego como por indicadores, porque hay que medir todos los procesos por indicadores, las sesiones educativas están dando más resultados que las de charlas de grupales de más gente, probablemente porque al estar mirándote, sois 4, si te distraes, ¿no? Entonces estás más pendiente, ¿no? Entonces tenemos una buena sensación, pero es verdad que, bueno, las fisios son las que claramente dicen que el ejercicio pues cojea un poco, pero aún así yo creo que la clave de esto es la motivación. Estos son pacientes de bajo riesgo, como también dice bien Carmen, los pacientes que tienen disfunción severa o los pacientes que tienen isquemia, los estamos haciendo videoconsulta para hacer la parte educativa, pero no le estamos aconsejando ejercicio, y eso, como dicen los cirujanos, que hay mucha gente que no le gusta, pero yo soy mucho de eso, lo mejor es el enemigo de lo bueno, y yo en este caso he decidido lo bueno y no lo mejor. Carmen, ¿querías hablar? Y comentar la otra parte, porque digamos que yo trabajo también en otra unidad fuera del hospital, digamos, el doctor Maroto en la privada. Lo que se hizo realmente ha sido algo parecido a lo que has comenzado tú. Desde marzo toda la actividad se hizo a través de Zoom. Todos los entrenamientos físicos, las sesiones educativas, de hecho, pues, digamos, los pacientes se conectan directamente y las sesiones de ejercicio igual. Todos los pacientes se conectan a las horas convenidas y los fisioterapeutas han seguido haciendo las actividades habituales con los pacientes. Allí se ha empezado ya la actividad presencial esta semana y en principio con todas las medidas evidentemente de distancia y demás. Nosotros, no sé, Raquel, la experiencia nuestra, nosotros en nuestro gimnasio ahora mismo empezamos pues con 2 pacientes por grupo y de momento no vamos a pasar de 4 pacientes de grupo, que van a mantener una distancia súper espectacular. Hay que tener todas las medidas de aire y demás absolutamente controladas. Y la verdad es que ahora mismo tenemos presencialmente, creo que son 24 pacientes, pero tenemos en total casi 100 metidos en el programa online. Y lo que sí hay que reconocer es que manejar todo esto no es tan sencillo, porque todos esos pacientes requieren una atención y una supervisión. Y sí, todas las alertas que tenemos, las establecidas inicialmente, pero el paciente no le debes de dejar nunca solo. El programa nuestro tiene la suerte de tener un algoritmo en el cual la programación, incluso de la parte educativa, es individualizada. Y la programación inicial hace que los distintos vídeos educativos se decida el orden, a qué oye cada paciente o qué va a escuchar cada paciente y el orden incluso en el que los va a escuchar. Pero de alguna manera nosotros tenemos una serie de estructuras para saber si los están viendo o no los están viendo. Y luego hay que preguntarles, hay que ser activo, hay que ser proactivo. La motivación es muy importante. Utilizar, si nosotros directamente utilizamos la mensajería del programa, del ADLO, para mandarles los mensajes y ellos nos contestan pues, con todas las dudas que tengan, que realmente eso es lo que se consulta también a través de una plataforma. Intentamos utilizar el teléfono cuando realmente son pacientes, pues porque no tienen acceso a internet. Sí. Y la verdad es que los resultados con respecto al ADLO, lo que sí ya hemos, digamos, terminado todo lo que es nosotros hicimos con 256 pacientes el seguimiento, o sea, se fueron incluyendo un estudio comparativo y se ha hecho una revisión de todos ellos al año con evaluación con ergometría, o sea, todos los parámetros metabólicos, psicológicos, cuestionarios, etcétera, etcétera. Los resultados, ya desde el inicio, la realidad es, el estudio se planteó como que no iba a haber diferencias significativas por debajo de 1 metro, pero realmente están algo mejor siempre los que van a hacer entrenamiento presencial. Lo que pasa es que dentro de las premisas que habíamos puesto de un estudio de una inferioridad, sale perfectamente lo que se había calculado, que no hay una diferencia significativa. Pero con el tiempo, al año que nosotros pensábamos que iban a estar mejor los pacientes que desde el principio habían hecho las actividades por su cuenta, no es verdad, siguen siendo muy similares. O sea que pero yo creo que eso es muy bueno, ¿no? Eso es bueno, eso demuestra que la impronta del programa presencial es muy importante y que el trabajo que se hace... y también la otra, y también la online es tan importante que te permite sacar a los pacientes de bajo riesgo para meter a los, Es que lo que a mí me interesa ahora mismo con lo que tenemos es
con estos datos que yo tengo en la mano, más un estudio económico que también se publicará ahora, que lo puedo hacer perfectamente Totalmente. en este grupo de pacientes Claro. de bajo riesgo, que voy a tener los resultados absolutamente similares. Totalmente, totalmente. Nada, apuntar una pequeña anécdota nuestra en nuestro centro, ¿no? Que esto que tenemos nosotros clarísimo, de que tenemos que evolucionar como rehabilitación cardíaca, se ha generado una comisión de salud digital en el hospital y por donde primero se va a empezar en el hospital es por rehabilitación cardíaca. O sea que yo creo que realmente estamos en una era que tenemos que A mí me aprovechar, gustaría, ¿no? Raquel, y el resto, hay un vídeo de ENAR que no me va a poner Víctor porque se ha enfadado porque le he traído toda última hora, pero en los que se ven cómo se interacciona con una plataforma Zoom. O sea, los pacientes están conectados porque además el confinamiento ha valido para el Telecañas, el Televino, que la gente se apuntaba a su Zoom, entonces es una cosa muy conocida por pacientes, por muchos de ellos. Entonces, y además la edad tampoco influye tanto. Exacto. Yo tengo hasta de 75. Yo tengo gente de más de 80 años que funcionó perfectamente bien en el ADLO y que ahora mismo está funcionando, porque además ahora mismo toda la gente mayor ha querido ver a sus nietos. Totalmente, y seguir eso ha en influido contacto. también. O sea, que Sí. se ha influido muchísimo. Yo creo que el confinamiento ha valido para que la gente desarrolle un poco sus habilidades, ¿no? Para, no sé si los que estáis del otro lado queréis, estamos aquí hablando las tres y nos dejamos, para pues eso, desarrollar un poquito las capacidades tecnológicas y luego, lamentablemente, para engordar, porque es verdad que eso también ha sido tremendo. Pero bueno, no sé si queréis decir algo vosotros. Aquí hay una pregunta para Ernesto, que decía, ¿qué pacientes crees que se pueden beneficiar de la telerehabilitación, Ernesto? En principio, pues como se ha comentado y está indicado, los pacientes en riesgo bajo y moderado y especialmente, pues como también habéis comentado, para favorecer cuanto antes la incorporación al mundo laboral, que está en fase activa. Incluso en insuficiencia cardíaca hay ensayos clínicos en los que comparan la rehabilitación presencial y bueno, también tiene muy buenos resultados similares en cuanto a la rehabilitación presencial. Y con respecto a la duración del programa, yo quisiera recalcar que a lo mejor es una opción, y puesto que estas plataformas lo permiten, el prolongar el tiempo de seguimiento más allá de los 2 o 3 meses, porque quizá no hay diferencias significativas con respecto a la rehabilitación presencial, incluso hay a lo mejor algo más de adherencia en la presencial, pero a largo plazo, que es lo que estamos testando nosotros, es posible que sí que hayan diferencias, porque mantienes un poco el estímulo. No lo sé, aún no tenemos datos. Ernesto, yo sí te doy un consejo. Yo estoy ahora metida en un estudio clínico de la paz de melatonina para prevenir el COVID. Nos metimos un poco por ayudar a la ciencia y en teoría todas las noches tengo que rellenar un cuestionario. Llevo 2 meses y medio, he rellenado 2 cuestionarios. Yo sí, puedes mejorar tu aplicación evitando que los pacientes tengan que rellenar esos cuestionarios, porque es que si tenéis eso como objetivo, es que no va a ser posible, porque es que ni siquiera las personas motivadas hacen eso todos los días. Entonces, es un consejo aquí de amigos. No sé si quiere decir algo Vicente o Joseán sobre lo que estamos hablando. José Manuel. Almudena, un comentario que además viene de una de las preguntas que han hecho, que yo creo que es muy al hilo de todo lo que estábamos comentando, que es, ¿creéis que es eficiente rehabilitar a un pequeño grupo de personas para intentar evitar para fomentar la seguridad en el gimnasio? Es decir, lo que estábamos hablando antes, ¿pensáis que el reducir tanto y hacer todas las cosas tan individualizadas es rentable? A ver, yo ya he respondido, yo creo que no es eficiente. No dudo de la eficacia en esa persona, pero no es eficiente porque la eficiencia es aprovechar los recursos para el máximo posible y ya llegas a ser ineficiente y a un problema de equidad. Es decir, ¿cómo seleccionáis vosotros a los pacientes que vienen de bajo riesgo y a los que no? Porque son todos de bajo riesgo. Este y los demás. Yo, de verdad que yo me planteé todas estas cosas. O sea, a mí me produce un problema. En el caso de Carmen es diferente porque tienes las 2 opciones. Claro. Pero en el caso de decir, bueno, voy a empezar con la mitad. Yo he visto muchos tweets de vosotros y de más gente, empezamos ya, y yo me encanta la ilusión, pero realmente yo digo, ¿y los que se quedan fuera, qué hacen? Entonces, mi respuesta es no. Almudena, yo creo que tampoco es, o sea, es o todo o nada, o sea, tampoco es que se queden fuera, es que les No, pero yo no dejo, claro, yo no doy nada. Un poco más tarde. Yo lo que pregunto, justo lo que os pregunto a vosotros es qué hacéis con los pacientes que no están en la presencial, porque entiendo que no es todo nada, claro. Eso es. Entonces, los que no están en presencial, como van a tener también un cardiólogo de referencia a nivel extrahospitalario que les va a seguir a sus pacientes, es el que se va a poner en contacto con nosotros
nosotros vamos a mandar mails de cómo está la situación en la unidad y cómo la vamos, porque esto lo que decimos hoy, dentro de 15 días no tiene nada que ver. Igual se amplía prácticamente el abanico, ¿no? Dentro del 21 de junio va a poder movilidad nacional. Pues igual es que igual dentro de 2 o 3 semanas ya podemos meter gran parte de los pacientes. Pero, José, tú porque digan la nueva normalidad, los políticos de nuestro país, tú vas a meter a los pacientes al gimnasio. No, porque, a ver, es a lo que me refería, que es, o sea, que según va mejorando el tema, aunque a nivel general la sensación es como que esto ya ha pasado, nosotros las restricciones hospitales seguimos teniendo correos a día de hoy de gerencia, cuidado, no estéis más de 2 personas en un office. Es decir, seguimos con un montón de restricciones. Entonces, lo que estamos haciendo, en nuestro caso, que yo creo que es más parecido igual a lo tuyo, es que el paciente de más riesgo, el más frágil, el más patológico, lo estamos retrasando un poquito la inclusión en el programa por el riesgo, porque, por ejemplo, en nuestro caso en Osakidecha, cuando parecía que el tema estaba aquí todo muy bien y muy tal, ha habido un brote en un hospital terciario, 20 y pico pacientes, entre pacientes, familiares y no sé qué, y ha sido un brote intrahospitalario. Se ha controlado, pero para controlar ese brote ha habido que hacer casi 2.000 PCRs. Entonces, pues os digo, nos pasa una cosa esta, en un gimnasio de rehabilitación, nosotros estamos empezando con el paciente de bajo o medio riesgo, mejor condicionado en el presencial, digo, y estamos haciendo 2 o 3 sesiones y el resto externalizado. El programa completamente externalizado, con Zoom, con llamadas y tal. Y también nos está pasando que como los pacientes tienen que venir con mascarilla, incluso en gente joven, la primera paciente que metimos casi se nos marea porque no estaba acostumbrada a con mascarilla. Entonces, pues os digo, esto es un aprender en el día a día y lo que hacemos hoy, igual dentro de 2 o 3 semanas, pues ya se puede ampliar otro perfil de pacientes, estamos hablando de otra cosa, pero por ahora yo creo que la prudencia... Totalmente. Pero, José, tú después de todo esto, ¿te planteas reabrir la rehabilitación cardíaca a lo de antes? A lo de antes. No. La rehabilitación cardíaca ha cambiado. Igual a lo de antes. Sí, no, si me dices igual no, porque el programa ya cambia desde el punto de vista que haremos más externalización, meteremos más telellamadas, metemos el Zoom, que el hospital ya nos metió el Zoom a todas las consultas de todo hospital hace un mes. Hemos implementado, hemos hecho una página web que la teníamos colgada del 2013 y que ya la hemos metido donde hemos hecho un tipo, pues como el aula virtual, donde vamos a volcar todas nuestras charlas. Es que no hace falta que vengan ya 50 personas igual, es que las charlas están colgadas, ¿no? O sea, me refiero, vamos a cambiar. No sé si mucho más, pero cambiaremos. Es así. Y con respecto a lo de la eficiencia, bueno, relativamente, porque a lo mejor no sacas la rentabilidad al espacio que tienes, pero tienes a todo el personal trabajando. El personal de una unidad de rehabilitación cardíaca sigue siendo igual de importante, porque no es un cardiólogo el que está controlando a la gente que está en casa, al revés. Todos estos programas online, que es con lo que vamos a seguir, tanto la parte educativa como la parte psicológica, como la parte metabólica, nutricional, son básicas y el trabajo del cardiólogo, de la enfermera, del fisioterapeuta, de los psicólogos va a ser y tiene que seguir siendo igual de importante y probablemente están trabajando más que antes. Yo creo que porque incluimos muchos más pacientes de esta manera. Yo en mi caso no tengo ninguna duda, están turnos porque además ahora se dividen los turnos, están las 2 fisios, las 2 enfermeras y no paran, o sea, estamos todo el día trabajando, ellas no paran. Y además siempre llega... Perdona, Vicente. No, que estamos casi fuera de tiempo. Comenta una cosita Raquel y quería pasar a José Manuel que nos dijera un poquito la opinión sobre las unidades de insuficiencia cardíaca, cómo se han reactivado en su caso. Pero comenta, Raquel. Simplemente decir que esto también es una oportunidad para llegar a muchísimos más pacientes de rehabilitación cardíaca, que siempre llevábamos diciendo eso, ¿no? Que llegábamos a un 10% de gente, pues estos nuevos programas nos van a permitir llegar a muchísimas más personas. Simplemente eso. ¿Y teníais la misma experiencia, José Manuel, vosotros en las unidades de insuficiencia cardíaca? ¿Habéis sufrido lo mismo? ¿Os habéis tenido que adaptar de forma parecida? Bueno, yo creo que nosotros es verdad que en las consultas de insuficiencia cardíaca sobre todo las consultas de enfermería, estaba ya bastante implementado el tema de la telemedicina, llamadas telefónicas y tareas educativas, incluso manejo del régimen flexible de diurético a través de la llamada de teléfono. Entonces, es cierto que ha supuesto menos en esos casos, ¿no? Nosotros, lo que es la consulta del médico, sí que nos hemos tenido que adaptar, ¿no? Porque hemos hecho todo, ha sido como en todos lados, ¿no? Ha sido todo telemedicina. Al principio la gente estaba muy asustada, aunque estuviesen malos no querían venir. Después ya pues hemos ido
hemos ido profundizando un poco en cada caso y algunos pacientes que estaban delicados, pues al final han tenido que venir, ¿no? Hemos tirado mucho también del hospital de día para el manejo de la descompensación aguda, por ejemplo. El hospital de día era un sitio que en nuestro centro, por ejemplo, se quedó como un lugar limpio dentro del hospital, fuera del circuito COVID totalmente, con lo cual pues lo hemos utilizado, ¿no? Y sobre todo se ha tirado muchísimo le digo, las enfermeras han hecho un papel magnífico, ¿no? Porque han estado llamando a los pacientes, atendiendo las llamadas telefónicas y sobre todo con el manejo de diuréticos hemos evitado un montón de descompensaciones, ¿no? Con el incremento de dosis de diuréticos, incluso asociando tiacidas, por ejemplo, ¿no? Pero obviamente hemos tenido que adaptarnos, ¿no? Es verdad que también hemos aprendido que se puede hacer, es decir, que si hemos conseguido hacerlo de manera forzada en una semana prácticamente, pues ¿qué se podía hacer? Era mucho más sencillo de lo que parecía, ¿no? Y yo creo que esa va a ser la dinámica y en el futuro pues está claro lo que decías, o sea, esto va a cambiar, es decir, no tiene más remedio que cambiar. Nos hemos dado cuenta de que la teleconsulta, de que las llamadas telefónicas son eficientes, que evitan un montón de consultas, sobre todo en cardiología general, que no tienen ni que venir al hospital, al hospital en la consulta a los pacientes, que se pueden resolver simplemente, pues, no sé, cosas como electros patológicos que los resuelven en un momento, ¿no? O disnea, que se resuelve con unos péptidos natriuréticos hechos en el centro de salud y le da un poco de confianza al médico de atención primaria. Hemos aprendido de forma súbita, pero hemos aprendido. Yo creo que eso va a estar bien, ¿no? Sí, y además que ya ha cambiado, ¿no? O sea, realmente, como tú dices, ha sido todo muy de golpe. Hacía ya años que estábamos coqueteando con algunas formas de manejo virtual, pero parecía que nunca nadie nos iba a dar el empujón definitivo y nos lo han dado a la fuerza, ¿no? Pero han venido para quedarse y para adaptarse. Yo creo que, bueno, hemos tenido oportunidad durante algo más de hora y 45 minutos de hablar. Seguro que nos quedan muchísimas cositas que comentar, pero yo creo que era el comienzo, empezar por aquí y bueno, tener oportunidades en las siguientes reuniones, presenciales espero alguna, porque si no esto es demasiado lejano, ¿no? Y poder seguir comentando y seguir creciendo todos juntos. Nada, muchas gracias a todos vosotros, gracias a todos los que nos habéis escuchado desde allí, desde lejos, pero estando cerca de nosotros con todos vuestros comentarios. Y recordaros que hasta las 12 de la noche tenéis oportunidad de poder entrar en el cuestionario para poder responder a las preguntas y tener la acreditación de la Sociedad Española de Cardiología a esta ponencia. Nada, muchas gracias a todos y nos vemos pronto.